La economía española necesita inmigración. Yo no estoy de acuerdo en que una persona que entra a este país se le otorgue ciertos tipos de beneficios por los que un español tendría que empezar a trabajar para poder obtener ello. El ser humano se mueve y eso va a ser así siempre. Cuando una persona, su realidad es la delincuencia, el estar en la calle sin hacer absolutamente nada y está en la cárcel y está bien. Queremos regular esos movimientos. Muy bien, hagámoslos fáciles y seguros para todo el mundo. Las mafias se terminan. Es decir, al empresariado español le interesa que haya migración. Si yo tengo un hijo, mi hijo se porta mal, tendré que actuar con mi hijo. Pero si mi hijo trae un amigo a casa, ese amigo se comporta mal, a ese amigo le voy a dar una patada en el culo y lo saco de casa. Necesitamos medios de comunicación libres, que significa como este. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, familia, bienvenidos a Mirlo TV. Hoy nos estrenamos con formato debate. No va a ser un debate al uso, va a ser un debate en formato mesa redonda, va a ser un debate participativo, va a ser un debate en el que obviamente hay posiciones enfrentadas, pero vamos a aprender todos de esto, los primeros nosotros. Mi nombre es Aníbal, en las cámaras está David, somos Mirlo TV. Y ahora voy a dar paso a los invitados que se van a presentar. Yo no los voy a presentar, a uno lo conozco más, a otro lo conozco menos, por lo tanto voy a dejar que ellos se presenten, que miren a su cámara si quieren y empezamos este maravilloso debate. Muchas gracias a todas las personas que están viéndonos y bueno, quien quiera de los dos puede empezar a presentarse. Me presento, mi nombre es Kevin, soy en Instagram. Me identifico, me llamo, no como el colectivo, vitaminaK.of. La OF no es de OnlyFans, es de oficial. Como me borraron la anterior cuenta, pues tuve que poner un distintivo que no me dejaban repetir. Y soy una persona que tiene las ideas bastante claras, soy bastante crítico con lo que pienso, puedo estar equivocado en muchas cosas y me las cuestiono constantemente, pero sobre todo a la hora de hablar y debatir con personas, procuro por lo menos escuchar. Y hablando ya antes de cámaras, puedo entender que también es una persona con la que va a ser un debate interesante y a por ello y con ganas de saber más. Bueno, yo soy Augusto Juan Pamboneque, soy activista, estoy con una asociación llamada, un colectivo llamado Valencia Refugi. Aparte de eso, trabajo con ACNUR, que con ayuda al refugiado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Ayuda al Refugiado, entre otras cosas. Y también soy una persona dialogante, que no me asusta tener una posición muy encontrada o muy diferente a la mía. Siempre hay puntos de conexión y de acuerdo, y siempre, incluso con lo que no estés de acuerdo, la argumentación del otro te da cosas que pensar, así que pienso que esto va a ser muy interesante. Vale, chicos, pues primeramente gracias de nuevo, ¿vale? Por venir, gracias por participar. Sabéis que es el primer debate que organizamos desde Mirlo TV, que uno de nuestros lemas es espíritu crítico, ¿vale? O sea, a nosotros siempre nos ha gustado criticar a todas las personas que hacen cosas que no nos gustan, sobre todo cuando están en el poder, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por inmigración porque sabemos que es un tema candente, sabemos que es un tema delicado, incluso podría decir hasta peligroso, porque podemos podemos llevar esto a problemas mayores y creo que esa es la raíz de que nosotros hagamos un debate de esta temática y con personas como vosotros, ¿vale? Entonces, os voy a pasar un dato del CIS, ¿de acuerdo? Os lanzo la pregunta y ya empezáis a hablar, ¿vale? Como queréis, o sea, como se ha presentado primero Kevin, pues si quieres contestar tú primero, Gus, y luego ya abrimos ronda y luego puede contestar quien quiera, ¿vale? Os voy a dar un dato del CIS de junio de 2025 que dice que el 18,5% de los españoles ve la inmigración como el principal problema nacional, ¿vale? O sea, una quinta parte de los españoles. Sin embargo, mediáticamente y políticamente ocupa un espacio mayor, o sea, ocupa un espacio, no me atrevería a decir un porcentaje, pero 50, 40, etcétera. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Creéis que la inmigración es realmente uno de los principales problemas del país o realmente tenemos una percepción amplificada o distorsionada del tema? Bueno, en mi caso yo opino que es lo segundo. Es decir, realmente la inmigración en España actualmente no es un problema económico, sino de hecho la economía española necesita inmigración por muchos motivos. En este momento pues hay sectores económicos que el nacional no quiere ocupar, que aspira a otro tipo de sectores. Hay muy poco porcentaje de población joven que hoy por hoy elija ir al campo a trabajar como su sueño de vida. Entonces, hay determinados sectores que están ocupados principalmente por población migrante. Si a esta población migrante la quitas,
no significa que automáticamente vas a tener a un español dispuesto a ocupar ese puesto por ese precio. Es decir, al empresariado español le interesa que haya migración. Ahora, le interesa que haya migración irregular. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene documentos, no está legal, no tiene papeles, no está legalmente aquí, es más fácilmente explotable. Es decir, una persona que viene de un drama, y ya digo, sea africano o sea ucraniano, si no tiene unos mecanismos para legalizar su situación, se va a ver en una bolsa de economía sumergida en la cual la precariedad va a ser la norma y él no puede acudir a un policía a decir me han robado o no me pagan o X, porque su primer miedo va a ser que entonces me van a detener y me van a deportar. Por lo tanto, esa masa de población en situación irregular se convierte en la esclavitud moderna que le permite a un empresario conseguir el margen entre pagar 2 duros, pagar un sueldo que en España es ilegal a una persona en una situación precaria para tener un mayor margen de beneficio para sus negocios. Creo que la inmigración siempre, este tema hay que abordarlo principalmente desde una visión económica hacia la visión social. Pero, bueno, perdona, o sea, volviendo a la raíz de la pregunta y si quieres contestarla de una manera más minimalista, sí. Bueno, lo dijiste rápidamente, o sea, estabas más con lo segundo, que crees que es una percepción amplificada. Claro, ahí es donde viene, precisamente porque hay un montón de intereses económicos y políticos que además están enfrentados respecto a la inmigración. Precisamente por eso es un tema que se amplifica mucho a nivel político generando una sensación, pero que si tú te vas a la realidad de las personas y les preguntas ¿qué le preocupa para este mes? ¿O qué preocupaciones tiene de su familia para este año? Verás que la inmigración no va a ser lo primero que va a aparecer. Te hablarán de comer, de llegar a fin de mes, de los altos precios, de la educación de sus hijos, y lo de la inmigración va a aparecer detrás de toda una serie de problemas que de verdad afectan a tu día a día. Perfecto. Kevin. La inmigración ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a los problemas de los españoles, junto con la vivienda, que es también de los problemas más grandes de este país. Y considero que aún falta mucha gente por preguntarle para saber lo que dice, porque un 18% me parece muy poco de lo que es la población. También puedo entender que hay pocas personas que se hayan atrevido a responder a esa pregunta o que la hayan eludido. Visto lo visto, cuando vosotros preguntáis por la calle, mucha gente no quiere ni dar su opinión, estando a favor o estando en contra. En lo que comentas de que es fácil trabajar con personas en situación irregular porque no se van a quejar, porque van a aceptar cualquier cosa, ¿qué es lo que lleva también al empresario a contratar a alguien de forma irregular? Primero, la falta de capacidad de ese empresario. Estoy hablando a lo mejor de un hombre que tiene un campo y es para recoger aceituna o recoger uva o lo que sea. El español es muy cómodo, no te lo voy a negar, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que lleva al empresario a la necesidad de no poder contratar a una persona? ¿Y por qué es más fácil ellos? Porque aceptan menos por la necesidad en la que están, que es mejor recibir menos que no recibir nada. Si pudiésemos ayudar a esos empresarios facilitando las cosas para que esos inmigrantes o esos españoles puedan tener un sueldo digno dentro de lo que son esos tipos de trabajo, que son los que los españoles no quieren, pues entonces la cosa cambiaría. Ya no solo serían inmigrantes, sería cualquier persona que diga, oye, pues mira, es un trabajo y gano lo mismo aquí que allí. De hecho, me queda más cerca de casa aunque tenga que doblar más la espalda. Quizás es no más atractivo, pero más rápido, económicamente mejor, menos gasto de transporte para llegar hasta el sitio. Y entonces, claro, si tenemos el problema de que el empresario se tiene que ver obligado a contratar de forma irregular a personas, también entendemos que se está exponiendo en un problema. Porque he visto casos de personas que tienen a trabajadores 4 horas contratadas, 4 horas en B. Y eso también, y son españoles también. Para concluir, lo que decía es que si intentamos hacer que la persona que pueda contratar a esas otras personas que no tienen por qué ser solo inmigrantes, sean españoles, les pueda ofrecer un sueldo digno y que no tenga que buscar la manera de recurrir a inmigrantes, porque es la única forma que tiene de conseguir trabajadores. Y también te digo que se ve en un problema económico muy fuerte, porque lo vemos en muchos locales y en muchos comercios, que hay personas contratadas a media jornada, trabajando jornada completa. Correcto. Entonces, si estamos hablando de que esas personas migrantes tienen un problema que es compartido por muchos españoles, por lo tanto la inmigración no es el problema.
El problema es aquello que obliga al empresario o que dices que obliga al empresario a tener que contratar en esas condiciones para conseguir un margen que le permita la supervivencia. Por lo tanto, a quien hay que dirigir las iras y a quien hay que apretarle tal vez juntos el nacional y el migrante es al gobierno, para que cambie las normas económicas. Que empezamos por el tema laboral, pero después ya vamos a hacer un análisis de esa percepción social de la inmigración como problema. Quiero decir, un español que está contratado 4 horas y lo demás se lo pagan en B, y además se lo pagan fuera de lo que son los costes de ley, tiene el mismo problema que un migrante que está en el campo, que lo tienen, le dan 2 duros y... Vale, entonces, ¿por qué la inmigración es el problema? El problema es, si no el empresariado que decide quebrantar la ley y pasar por encima de los derechos humanos de la persona que está trabajando, lo que el empresario dice que le obliga, entonces habrá que trabajar sobre la economía para que ese empresario pequeño tenga un margen para contratar. Lo que necesitará son ayudas del Estado, necesitará toda una serie de actuaciones que no están relacionadas con la inmigración. Ahora bien, últimamente hay un discurso que sí convierte la inmigración en un problema de manera directa, porque las razones económicas estamos viendo que tienen muchas ramas y que tienen causas que van más allá de la persona migrante en sí. Lo que está proyectando la migración como un problema es este nuevo discurso que se está haciendo sobre la guerra cultural. La guerra cultural. Ahí es donde la migración se convierte en un problema. Hay como un discurso como discurso patriótico español de que aquí hay una cultura que se va a acabar diluyendo porque viene gente de fuera, impone sus costumbres, nos adaptamos a ellos para respetarlos y entonces lo español, lo propio, lo patriótico cada vez se va perdiendo y diluyendo más, hasta que finalmente no seremos dueños de nuestro propio destino o lo que es ser español habrá cambiado. Entonces hay que proteger la cultura, hay que proteger, y de ahí viene la percepción de la inmigración como un problema. Yo lo resuelvo rápido. Los árabes estuvieron dominando en gran parte de la geografía de la península durante 700 años, teniendo el poder político, teniendo el poder económico e imponiendo las leyes. Y hoy por hoy, salvo lo que han dejado de su cultura, pues en la arquitectura, en que nos trajeron el alcantarillado y en toda una serie de cosas que siguen vivas aquí, eso no ha borrado lo que significa ser español. Entonces, si 700 años de dominio árabe no borraron la españolidad, sino que lo que han hecho es que esa españolidad tenga mayor riqueza, ¿por qué el que viene desempoderado no va a coger poder político ni tiene poder económico? Simplemente por estar aquí va a conseguir imponer su cultura. No es real. Vale, estamos viendo un auge de la inseguridad por parte de una gran parte de la población que tiende a ser de origen musulmán, ¿vale? Y estos lo vemos a diario. Marroquí ataca, marroquí agrede, argelino. Normalmente, y es triste tener que decir que la normalidad de todo esto ocurre siempre en un sector muy enfocado y muy específico. Si empezamos a ver que en otros países, como es Inglaterra, están saliendo alcaldes que están intentando imponer sus leyes en base a su religión, entendemos que sí que están intentando imponer una forma de pensar distinta a la de ese país. Si empezamos a decir que sí, evidentemente puede venir aquí cualquiera que haga las cosas bien, cualquiera que entre de forma correcta, educada, porque no es justo para el inmigrante que ha venido aquí de forma legal ganarse la vida y que luego venga otro y que sin el mismo esfuerzo obtenga más o lo mismo, pero sin haber hecho nada. No lo veo justo. Lo veo racista con las mismas personas que están aquí trabajando, viviendo, que llevan años, que no son ni siquiera españoles, pero que han conseguido la nacionalidad. No veo justo que se ataque a los españoles llamándoles racistas por el hecho de decir que esa inmigración tiene que ser controlada. Porque ya hay muchas personas en las que hay guetos, barrios, zonas complicadas, zonas no-go que las llama, en las que estamos viendo ahí constantemente una marcha de todas las personas trabajadoras que han estado toda la vida viviendo en estos barrios. Básicamente lo que digo es que la inmigración es buena, sí, la inmigración controlada. ¿Hay españoles que pueden hacer trabajos que están haciendo inmigrantes? Sí, pues hay que intentar favorecer primero a las personas de aquí para que puedan tener esa solución que los empresarios tienen el problema de contratar inmigrantes porque es mucho más fácil. El problema realmente no solo siempre es el empresario.
que tiene también sus propios problemas. Los problemas los vemos a la hora de tener que estar obligado a contratar a personas de fuera para poder pagarles menos. Y luego la economía es la que hay. Y luego los problemas de la gente, lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo con eso. El no llegar a fin de mes, el no poder llenar la comida, no poder comprar esto, no poder hacer vacaciones, tener que decidir si lleno el coche de gasolina o pago el dentista de los críos. Esos problemas hay que solucionarlos y se solucionan también con políticas, pero radicales en cuanto a lo que tenemos. Pero el problema de la inmigración ilegal yo creo que está más... Inmigración no ilegal, la inmigración está más bien en la falta de adaptabilidad de esas personas que vienen, en muchos casos, delinquiendo. Yo considero más problemático la inadaptabilidad de esas personas que no el que tengan un trabajo o tengan otro, porque al fin y al cabo eso lo decide el contratante. Bueno, empecemos porque delinque todo el mundo, y si ves las cifras de delincuencia a nivel nacional, te darás cuenta que obviamente siendo más población, o sea, de hecho, no lo miremos por número de población, miremoslo por porcentajes, que eso iguala. Si tú miras el porcentaje de gente migrante que delinque y el porcentaje de gente española que delinque, no vas a ver grandes diferencias. Quiero decir, el ser humano delinque un porcentaje de la sociedad, ¿vale? Otra cosa es que a ti, pues yo recuerdo en Galicia que veía a dos chicas jóvenes, muy jóvenes, una de ellas tenía un crío y la otra pues era pues la amiga, y estaban ahí teniendo un debate en una parada de autobús un día de mucha lluvia, estábamos todos allí protegidos, ¿no? Y una de ellas decía dónde iba a votar porque le daba mucho miedo ya tanto migrante por aquí, ¿no? Porque al final te violan. Y la amiga le decía, pero también hay españoles que violan. Y la otra le respondió, ya, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que te viole un español o que te viole un migrante de esos que a saber con lo que viene? Y la amiga le respondió, hombre, yo prefiero que no me violen. Quiero decir, en ese sentido de la delincuencia, obviamente la gente que está en situaciones más precarias, normalmente suele sentirse obligada a quebrantar la ley cuando no tiene mecanismos para buscarse la vida, sentirse obligada a quebrantar la ley para sobrevivir. Entonces, si la población migrante, generalmente hablamos de que hay mucha migración, ahora la analizaremos, pero hablamos de la migración más desempoderada, la más pobre, la que viene sin nada, huyendo de guerras, huyendo de desastres naturales, huyendo de pobreza extrema, llegan aquí y no tienen mecanismos para buscarse la vida, ¿cómo van a terminar delinquiendo? Te voy a poner un ejemplo. Esto que se habla siempre de los MENAs, los menores extranjeros no acompañados. Un menor extranjero no acompañado ya de por sí es un drama. Imagínate lo que tiene que sentir una madre, el sentimiento de madre e hijo es uno de los lazos más potentes que hay, para decir, no tengo dinero bastante para meternos en la patera que me ofrece esta mafia, para escapar de lo que huyo, y así que mira, voy a meter a mi hijo y que vaya, que seguro que lo que encuentre allá será mejor que de lo que huimos. Y desprenderte de tu hijo, saber que no lo vas a volver a ver, ni vas a volver a saber qué pasó con él, y que ese niño llegue aquí en una patera solo. Eso es un menor extranjero no acompañado. El drama del niño vamos a ponerlo en el centro. Y entonces un niño que no entiende nada, que ha perdido a sus padres no sabe por qué, de repente llega aquí con 8, 9 años, lo meten en una institución del Estado, que son esos centros de protección juvenil, y que tras 10 años cumpla 18 y lo único que haya estado es a toque de silbato aprendiendo una disciplina militar, pórtate bien, no le hayan dado estudios, no le hayan dado formación, no le hayan enseñado un oficio, no le hayan conseguido papeles en 10 años siendo el Estado el garante, el que se supone de esa protección, le peguen una patada en el culo con 18, salga del centro y no tenga casa, no conozca a nadie, no tenga cómo comer, no tenga papeles y por lo tanto un chaval con 18 años que lo único que ha conocido es un centro, tenga que buscarse la vida cuando no puede alquilar porque no tiene papeles, no puede trabajar porque no tiene papeles. Normalmente cogen 2 chapas de Uralita, las ponen así y ahí es donde pasan la primera noche. Al segundo día ya están mirando la fruta de la verdulería y pensando si cojo la manzana y salgo corriendo. Esta realidad, que no es que el migrante por cultura sea un delincuente o que el MENA sea un foco de delincuencia, no. Lo que hay que coger es decirle al Estado español que si tú pones una ley para proteger a menores que no tienen adultos que se hagan cargo de ellos, lo que tienes es que darles todas las garantías para que al salir de un centro no sean un problema. ¿Cómo? Por lo menos dales papeles,
que, hombre, un chaval que llegó con 8 y sale de un centro con 18 lleva 10 años en España. Digo yo que la cultura española la habrá aprendido, el idioma también. Por lo tanto, dale unos papeles, dale una formación y cuando salga ese chaval querrá ser mecánico de coches. O querrá ser electricista, o querrá... Pero si tú solo le has dado disciplina y lo único que quiere es perderte de vista para poder ser libre, pero no tiene ninguna herramienta porque como Estado no has cumplido esa responsabilidad, ahí tienes un foco de delincuencia. ¿Provocado por qué? ¿Por ser extranjeros, por su cultura? No, provocado por la inoperancia del Estado. Has comentado que el porcentaje de delincuencia inmigrante y el porcentaje de delincuencia en españoles es muy similar. Sí. Si contamos el número de españoles que tenemos respecto al número de inmigrantes que tenemos en España, ese número de porcentaje respecto al inmigrante y al español aumenta drásticamente el del inmigrante porque es potencialmente más peligroso por el número de personas que hay. Llevándolo a un tema que se entiende, un edificio con 100 personas, 85 españoles, 15 inmigrantes, sin decir de dónde. Si de 15 inmigrantes 8 delinquen, son muchos, es un 50 y pico %. Si de 85 españoles 10 delinquen, es mucho más que... Son 2 personas más que delinquen respecto al número de inmigrantes, pero el porcentaje es menor por el número de españoles que hay. Entiendo lo que dices, pero no decía eso. Lo que decía es que a 49 millones de... O sea, a 40 millones de españoles, ¿vale? El porcentaje de 40 millones es el 18% los que delinquen, por ponerme, lo estoy inventando, ¿vale? Si tú coges de 400.000 migrantes, si de 400.000 también es el 18% el que delinque, que quiere decir que el número de migrantes será mucho menor que el número de españoles si lo ponemos en número, porque hay mucha más población. Pero si vemos los porcentajes, tanto en un grupo como en el otro, es decir, a 49 millones el 18% es tantas personas, ¿vale? O tantos delitos, muy bien. Si a 400.000 personas, el 18% es tanto. Lo que quiero decir es que proporcionalmente no hay ninguna cifra que demuestre que el extranjero delinque más que el español en el... A eso me refería yo, de que si en unas cárceles tenemos casi el mismo número de inmigrantes, de delincuentes, tanto inmigrantes como españoles, estamos entendiendo que el porcentaje de inmigrantes es demasiado alto respecto al número de españoles. Creo que en total en España hay 56.000 presos, si no me equivoco, ¿vale? Cuestan una barbaridad. Esto al año creo que son 33.000 euros lo que cuesta el mantenimiento de un delincuente al año. Hay familias que no ganan ni eso. Si estamos manteniendo a gente que ha cometido un delito, ha entrado, ha salido, ha cometido otro, y así constantemente, ese problema no lo podemos quitar sabiendo que las leyes nos permiten, el Código Penal nos permite expulsar a alguien si es potencialmente peligroso, sobre todo si es peligroso para la gente o ha cometido cierto tipo de delitos que puedan ser constitutivos de un problema de seguridad nacional, como por ejemplo son los yihadistas. Bien, si empezamos a ver a estos carteristas que son micro robos, que no llegan a ese máximo, que la gente no denuncia, no conseguimos hacer una comisión de delitos para poder acumular toda esa denuncia, robo, llegas al mínimo, se te encarcela, tenemos a delincuentes en las calles que ni siquiera están en las cárceles, y de esos tenemos muchos que son rumanos y están en los metros de Barcelona, y los vemos. Y ya no son, hablando de África, ¿vale? Porque África es muy grande y hay muchas personas, pero también los que vemos como carteristas son normalmente rumanos. Y no es por decir que los africanos hacen más esto, los rumanos hacen más lo otro, no va por ahí. Pero es lo que se ve en los vídeos. Y los vemos con los de Barcelona, Patrulla Madrid, Patrulla Valencia, constantemente. Voy con cifras, ¿vale, chicos? Porque me habéis hecho el centro y os voy a dar datos del INE, os voy a dar datos del Consejo General del Poder Judicial y os voy a dar datos del Ministerio del Interior, ¿vale? En comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, en Madrid tenemos un 43% de presos extranjeros, ¿de acuerdo? Y en Cataluña tenemos hasta un 50% de presos extranjeros. 1,2 millones son extranjeros. Entonces, nacionales son 5.780.000 y extranjeros 1.200.000, ¿vale? Total de presos aproximados en la Comunidad de Madrid, 7.000 personas. Total de extranjeros en prisión, 43%. Total de españoles en prisión, 57%. Y el ratio era: un inmigrante en Madrid tiene una proporción de unas 4,3 veces más probabilidades de estar en prisión que un ciudadano español. Después de haberos dado esta información, la pregunta y el melón que abrimos es: ¿existe una relación directa entre inmigración y delincuencia? Vale.
Como has dicho tú, las personas, y es así, las personas que están en una situación en la que no tienen nada que ganar, no ganan nada, pues lo único que les queda es la delincuencia. También digo que muchas de estas personas que llegan aquí de forma irregular tienen muchas facilidades para obtener ayudas, para obtener ciertos tipos de accesos a viviendas de protección oficial o centros donde pueden estar, pero deciden delinquir. Delinquir es gratis, es barato, es incluso beneficioso, porque en cuanto entras en la cárcel cotizas, te llevas una paguita, vives en un sitio donde hay gimnasio, hay televisión, todo aquello por lo que yo tengo que pagar fuera, que es el gimnasio, son las medicinas, son los estudios, todo lo que conlleva eso, yo tengo que pagar por ello fuera con un sueldo mínimo de hoy en España de 1.184 euros. Esta gente delinque, entra, está un par de meses, está con sus amigos, sale, y dicho por amigos míos policías, alguna vez se ha detenido alguno que ha dicho, yo estoy mejor dentro porque dentro soy alguien que fuera, que no soy nadie y no tengo nada. Eso es lo que yo considero. ¿Que hay dentro más inmigrantes que españoles? Pues habría que ver qué es lo que está pasando y por qué no se actúa en contundencia o por qué no se les expulsa en el caso de algún tipo de acto delictivo que pueda ser susceptible de expulsión inmediata. Vale. Bueno, yo no haría ninguna diferencia entre un delincuente español y un delincuente extranjero. Ambos son delincuentes. Tampoco creo que a nadie le guste estar en la cárcel. Incluso aquel que te dice que dentro está mejor que fuera, yo es una realidad que conozco porque, bueno, pues me crié en un barrio donde pues gran parte de la población pues pasa en algún momento u otro por la cárcel, y al último que conocí que dijo eso era español. Le llaman bueno, no voy a decir el nombre porque el nombre es conocido, pero me decía eso, ¿no? Que él dentro era alguien y había entrado tantas veces que allí dentro era ya un ecosistema conocido y que cuando salía no era nadie ni realmente sabía cómo buscarse la vida. Y era español. El institucionalizarse en la cárcel es algo que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Ahora bien, hablábamos de porcentajes de gente migrante que está en prisión. Y tú decías si hay una mayor propensión. Has dicho, hay un 4,3% más de posibilidades, si eres extranjero, si es una persona migrante, de terminar en la cárcel. Claro, es obvio, pero hay factores que funcionan ahí que no tienen nada que ver con la nacionalidad ni la cultura de ese señor. ¿Cuándo fue la última vez que te paró la policía, sin más, para pedirte el DNI en la calle? En una de las manifestaciones que hice. ¿Cuánto hace de eso? El año pasado. El año pasado. ¿Cuántas veces el año pasado? En tu caso, ¿cuántas veces cuándo fue la última vez que te pararon para pedirte el DNI? Pues creo que en un control de carreteras hace un mes. Hace un mes. Como mucho. Yo, si no son 4 veces al mes, por mi color de piel, que se me para en la calle para pedirme el DNI, con una actitud además muy distinta a cuando os la piden a vosotros, no es ni una. Entonces, de momento ya hay un sesgo policial porque las paradas de identificación por perfil racial están prohibidas en este país. Pero sucede constantemente. Obviamente, si yo persigo más a un grupo humano determinado, mira, yo hay muchas veces que he estado en la estación del metro de Empalme, que he llegado tarde a trabajar porque llevaba una mochila con mis cosas de todo el día, las distintas actividades, y me han parado, me han bajado del tranvía, me han hecho vaciar cosa por cosa toda la mochila para ver si llevo drogas, para ver si llevo algo, me han pedido el DNI, se lo he dado, DNI español, nacido en Palma de Mallorca, toma. Pero aún así han tenido una actitud que a mí me ha hecho perder 40 minutos. En esos 40 minutos, ¿sabes cuántos niñatos con porros han pasado por delante de mí que si no hubieran estado perdiendo el tiempo conmigo, hubieran cogido pescado? Todos españoles. Entonces, la posibilidad superior de acabar en la cárcel para una persona extranjera ya tiene que ver de entrada con un prejuicio y una actitud que hay desde el elemento policial de cercanía hasta incluso en los juzgados a la hora de tratar con un grupo humano determinado. Y luego hablábamos de el tema de los porcentajes de delincuencia. Claro, yo es que creo muy importante también las oportunidades que se le da a la gente. Si alguien no tiene más remedio que delinquir porque no se le dan vías legales y seguras, hablamos de migración legal e ilegal. Bueno, no existe la inmigración ilegal, sino las personas que migran de manera irregular, porque es toda una cuestión administrativa, ¿vale? No es una cuestión de delito. Si decimos ilegal, ya estamos dando por hecho que estar
O sea, que estar de manera irregular en un país es como un delito, no lo es como una falta. Es como cuando pierdes tu DNI y el policía te Es multa. una falta administrativa. Es una falta administrativa. Sí. Entonces pongamos el lenguaje en la gravedad que realmente tiene. Si una persona no le das vías legales y seguras para obtener un papel, ¿cómo luego te puedes quejar de que esté irregular? Lo que faltan son vías legales y seguras para migrar. ¿Por qué? Porque el DNI español es un DNI que se admite sin ningún tipo de visado ni cortapisa en el 94% de países del mundo. Un español coge una bicicleta y dice, voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Le salen 3 patrocinadores y no tendrá problema en ninguna frontera, salvo en Corea del Norte, que ya sabemos cómo están ahí las cosas, y algún otro país. ¿Por qué un chico de Congo no puede hacer lo mismo? Sobre todo cuando de lo que huye son de las armas que nos permiten traer el coltán al precio que se trae. Te lo voy a devolver. En una rotonda, un control de policía. Un coche como el mío, un Renault Talismán, y estoy saliendo yo con mi pareja, que venimos de fiesta y nos vamos para casa. A mí no me paran. Pero al Seat Ibiza marronero de atrás sí. Es más probable que el Seat de atrás, yo no fumo, no tengo nada, podían pararme, ver que no tengo nada, me hacen el control de alcoholemia, no suelo beber, y me voy. El Seat Ibiza marronero de atrás, de color amarillo, buah, adentro. El Audi A3, para adentro, y los van a parar. Las pintas, las formas, todo eso. ¿Es lógico que se haga? Hombre, al final por probabilidad es más probable que pilles a uno con sustancias dentro del vehículo, según qué tipo de vehículo, que no a otro. Eso también podríamos decir que está feo por parte de la policía, pero cazan más así que no de la otra manera. ¿Es justo que te paren a ti por tu color de piel que no pararme a mí, que a lo mejor vengo de robarle a alguien o de pegar una paliza y porque como visto con camisa y pantalón, nadie me va a parar? Pues bueno, como hemos hablado por los porcentajes, pues tiran más por ese número, que es más probable que te pillen a ti por tu color y sea de una forma fea de pararte, porque puedes decir, hostia, eso es racista, pero claro, al fin y al cabo, cuando tú vas a un metro, sabes a qué tipo de personas podrías parar, porque son susceptibles de cometer un delito, que no de no cometerlo. También te darías cuenta de no pararías normalmente a una de estas personas que hemos visto de los metros de Valencia o de Barcelona, que van con su mochila, con sus gafas, bien vestidos, y jamás pensarías que es un carterista. Y seguramente ni lo pararías, ni tú te percatarías, te han robado y se han ido y tú dirías, pues no sé quién es, no me lo hubiera visto venir. Tampoco es cuestión de etiquetarlos por el color, por la de esto, pero la policía ya sabe y los tiene pillados. Yo no consideraría ahí que la policía actúa de forma racista. Tiene sus propios números y ellos lo ven con las detenciones que hacen a diario. Considero que eso es así desde mi punto de vista, respetando completamente el tuyo. Hay porcentajes en la persecución del delito que te pueden dar un perfil que buscas en actuaciones concretas, pero en las paradas en la calle de manera arbitraria a personas simplemente por unas características físicas, de ser evidente que viene de otro país, eso, además de ser ilegal, es un atentado a los derechos humanos. Es decir, el que yo, por tener la piel negra, se dé por hecho que ya tengo más probabilidades o más propensión al delito, aparte de ser científicamente mentira, directamente, o sea, científicamente es mentira, serán factores socioeconómicos, socioculturales y la historia personal de esa persona en concreto la que la lleva a meterse en una bolsa de delincuencia. No será la procedencia, dónde he nacido ni mi color de piel. Entonces, en ese sentido, el tener una actitud diferente, ya solo porque parece que esta persona viene de fuera, directamente es racismo. Otra cosa distinta es que tú seas la patrulla del metro de Barcelona que sabe que hay una banda de 16 rumanos que está robando carteras no sé qué. Evidentemente vas a ir a por el perfil rumano porque sabes que hay una banda de 16 rumanos que... Eso es diferente, no estoy igualando eso. Yo me refiero a cuando de repente está pasando gente por la calle, hay un policía allí, pues, no sé, haciendo control de tráfico, me da igual, lo que sea, su actuación, y de repente, incluso si se dice, hoy buscamos gente que esté en situación irregular. Vale, perfecto. Y me paran a mí, paran al árabe, paran al latino, pero hay un señor que viene por aquí que tiene las mismas aparentes características que tú, que puede ser que venga de Moldavia, de Georgia, y que esté en situación irregular, pero a él no lo paran. Vale. Chicos, no quiero que nos vayamos al tema del racismo, que podría ser otro debate, ¿vale? Y puede ser otro melón y tenemos que venir preparados también para hablar. Vamos a seguir con el tema de la inmigración y vamos a hacer una pequeña mezcla ahora que va a ser con inmigración, con el tema que estamos, que es la ocupación carcelaria o los presos, o los delincuentes, ¿de acuerdo?
y la libertad de expresión o el hecho de dar datos, ¿vale? Es por todo sabido que hay delincuencia en este país y cuando el joven es un joven español ataca o mata a una chica y sin embargo cuando el joven es extranjero nunca se dice el dato, ¿de acuerdo? O sea, se censura ese dato. Yo me he dado cuenta de eso. Lo que veo, no lo voy a juzgar, os voy a poner la información encima de la mesa. No sé si conocéis que el inspector de policía de Valencia, hace un par de años o 3, dio datos de los extranjeros que venían a la comisaría y de la gente que detenían, ¿de acuerdo? Entonces, el dato, y esto va a ser en plan reacción, ¿de acuerdo? Y si queréis, primero puede contestar Kevin y luego Gus, ¿de acuerdo? Para que sepáis el orden. Y yo quiero ver vuestra reacción o cómo reaccionáis. No os voy a hacer una pregunta, simplemente quiero ver vuestra opinión. Os voy a leer la noticia, ¿de acuerdo? A este inspector ahora está saliendo el juicio y se enfrenta a cárcel, ¿de acuerdo? Por vincular inmigración y delincuencia. Y la Fiscalía pide 3 años de prisión, inhabilitación y una multa para Ricardo Ferris, cesado como jefe de la comisaría de la ciudad de Valencia en el año 2022. Vale, yo conozco a Ricardo Ferris en persona. Él ha estado colaborando con personas durante la Dana y lo acompañé el día 5 de enero a repartir regalos a las personas que habían pasado por todo esto y tener un acto de bondad. Es una persona que sabe de lo que habla, es una persona que sabe lo que hay en la calle, porque él trabajaba mucho a pie de calle y después de que Vox le invitara a un evento, le llegó una llamada diciendo que, pues, ahí lo destituían. Considero que si una persona aporta datos reales, que pueden gustar más o pueden gustar menos, son datos. Punto. Pueden preocupar a alguien, pueden beneficiar a otras personas, pero son datos. Lo que no se puede hacer es llevarlo a juicio por decir algo que a lo mejor el gobierno no quiere que se diga. El juicio, creo, si no me equivoco, es el lunes o el martes que viene, día 25. Es ya mismo, creo que es la semana que viene. Y iba a ir, pero bueno, trabajo de noche, no me voy a levantar a las 9 de la mañana acostándome a las 6. Considero totalmente desproporcionada esa actuación y intentar destituir a alguien por haber dicho los datos con los que él trabaja, que en otra comisaría pueden ser mucho menores o mucho peores. Sin embargo, el tener que destituir a alguien por decir lo que ha visto y lo que ha vivido me parece exagerado. No se destituye ni se actúa con la misma contundencia con casos de corrupción de un mismo partido como estamos viendo ahora. Pero no quiero meterme de lleno en eso, simplemente quiero hacer la comparativa. Vale, yo en mi caso, directamente, yo creo que está bien que esté donde está y que espero que reciba una condena para que todo el que actúe como él realmente se lo piense. Porque primero el problema no es que es Ricardo Ferris. Es que Ricardo Ferris en el ejercicio de sus funciones. Hay cosas que tú puedes decir en la calle y no ser ningún problema, pero que luego en el ejercicio de tus funciones, ocupando tu puesto y de manera oficial, tienen otro tipo de consecuencia. Lo que dijo no eran datos reales, si no, no estaría sentado en el banquillo. Lo que dijo fue, de hecho, recuerdo aquel día y recuerdo aquellas frases, y hubo un momento en que él dijo, en España, el español prácticamente ya no delinque. El delito de españoles es algo residual. Hoy por hoy, casi todo, o sea, todos los extranjeros o casi todo el que delinque en este país es extranjero. Bueno, te doy si quieres la frase concreta que dijo, que la tengo aquí. Para mí la inmigración ilegal es igual a delincuencia. Soy un policía de calle y hace 5 años que nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Cuando oigo porcentajes del 30 o el 40%, para mí es algo totalmente absurdo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque desgraciadamente hoy en día, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil son extranjeros. Correcto. Esas fueron algunas de sus palabras. Vale, pues claro, al decir la práctica totalidad de las detenciones, no que se hacen en mi comisaría o por mi unidad, sino que hace la policía y la Guardia Civil son extranjeros, ahí es donde viene el delito. Es decir, si él saca, mira, de las detenciones hechas en los últimos 3 meses por mi unidad, eso no hubiera ido a ninguna parte. El tema es cuando tú dices la práctica totalidad de las detenciones que hace la policía y la Guardia Civil son de extranjeros, y luego si la estadística real no te apoya, si la estadística real en números luego no te apoya, ahí es donde viene y ahí es donde viene el problema. Y además es que estás dando una opinión en un puesto en el que tú no estás para dar tu opinión. O hablas de cifras reales o te puedes meter en un lío de esta clase. Además de esto, vincular inmigración a delincuencia es como vincular pelirrojos a delincuencia, o es como vincular, no sé, género a delincuencia. Es decir, hoy por hoy,
ya existe una doctrina general que está aceptada en el paradigma legal nacional y en el paradigma legal internacional, que vincular directamente procedencia, color de piel con algo negativo en concreto es un delito. Vale, y ahora la pregunta, ¿por qué cuando el delincuente es español y se da ese dato, por qué creéis que no hay ningún problema en darle? ¿Y por qué creéis que se trata de omitir esta información? Esto te lo quería, claro, esto si se está empezando a hacer, yo que digas eso para mí es una gran sorpresa. Quiero decir, si se está empezando a hacer así por parte de algún medio, le voy a dar la enhorabuena y las gracias. O sea, o que no se diga nunca o que se diga siempre. Lo que hemos vivido durante muchos años hasta ahora es que cuando una persona cometía un delito, sobre todo un delito violento o tal, si la persona era extranjera se decía un inmigrante o una persona de procedencia tal, un marroquí. Yo he visto muchas noticias comentando un marroquí de 19 años. En cambio, cuando el delito era cometido por un español, se decía un hombre, ¿sabes? Un joven atropella a una chica tal. Si resulta que es extranjero, ya se decía un joven marroquí. ¿Qué diferencia hay entre un joven y un joven marroquí? Claro, nosotros, desde las asociaciones, combatiendo el racismo, durante muchos años ha habido una pelea para evitar la estigmatización de la persona migrante solo por el hecho de ser migrante. Entonces, ese trabajo, evidentemente, con los años ha tenido un reflejo. Y es, hombre, no nos vamos a hacer el péndulo y ahora si una persona es migrante ya no se dice, y si una persona es española decimos, es español. No, claro, yo digo, no hagamos el péndulo, ¿no?, de un lado a otro, pero o se dice siempre la procedencia del delincuente o no se dice nunca y da igual la procedencia y entonces lo que importa es el delito. Opino lo siguiente, y vais a estar de acuerdo conmigo. Un hombre mata a su mujer y a su hija. Una mujer se quita la vida a ella y a su hija. Eso los mismos medios lo ponen. Y cuando una persona quita la vida a alguien, ya sabemos qué tipo de delito es. Es un homicidio, un asesinato. Lo intentan hacer de una manera en la que se victimiza mucho más a una parte porque tiene problemas de salud mental, porque está viviendo una situación complicada. Sin embargo, cuando es parte del hombre tenemos el mismo problema exactamente ahora que lo que ocurre ahora. Yo pocas noticias veo en las que se mencione la procedencia de dónde es. Normalmente joven. Menor no acompañado. Lo de Mena lo veo muy poco, por no decirlo ninguna vez. Lo de jóvenes constantemente. Y cuando entras en la noticia cuesta mucho ver o discernir de dónde viene esa persona, quién es esa persona, cómo se llama. En el caso de algunos españoles ponen incluso hasta el nombre y los dos apellidos, pero separados por las siglas. Kevin P.H. Abel G.Z. Mohamed B.H. Yo lo he visto también. Yo es que eso no lo he visto. Y entonces a lo mejor tenemos una visión, o vemos noticias distintas, o nos mandan lo que queremos ver también. Yo ahí quiero hacer un pequeño apunte y creo que es el penduleo del que hablábamos. Hace de 8 años para atrás gobernaba la derecha en el país, entonces no tengo recuerdo de haberlo visto, pero es fácilmente posible de que hace de 8 años para atrás se dijera un extranjero ha hecho esto, un magrebí, un tal, y ahora con la polarización es al revés. Cuando se trata, de hecho por eso han acuñado el término de los jovenlandeses, porque cada vez que era extranjero decían un joven ha matado a su mujer. Sin embargo, cuando era español, un joven español no sé cuánto ha matado a su mujer. O sea, es como que ahora lo han llevado al otro lado, como lo que hemos hablado antes, de polarizar a la gente, de llevarla a un extremo. Yo, bueno, no estoy aquí para opinar. Está claro que o se dice de todos o no se dice de ninguno. Me gusta ese cierre, ¿de acuerdo? Porque, evidentemente, los medios sabemos que responden, su línea editorial responde a quien los paga. Esto lo sabemos de siempre y lo que yo también desde aquí quisiera abogar es porque la gente entendiese cuánto necesitamos medios de comunicación libres, que significa, como este, que significa yo me hago socio y voy a pagar mis 10 euritos al mes o mis 3 euritos al mes o la voluntad simplemente para que haya un medio donde no haya una línea editorial marcada por ningún tipo de poder superior que con su economía le da forma a los mensajes. Por eso es tan importante espacios como este y muchos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, una línea editorial de derechas va a presentar las cosas de una manera. No se trata de unos años anteriores del poder y otros posteriores del poder. Los medios de derechas siempre van a presentar primero o van a tratar de mostrar la nacionalidad de la persona delincuente porque tratan de dar un mensaje
de que el extranjero delinque más. Los medios de izquierdas van a tratar de omitir eso porque tratan de dar un mensaje más o menos igualitario, y de hecho, si ahora resulta que un medio con una tendencia de izquierdas lo dice cuando es español, que es español, pero no cuando es migrante, ¿por qué? Porque el subtexto que hay ahí es, ¿te das cuenta cómo los españoles también delinquimos, no solo los migrantes? Entonces, el tema ahí es quién paga qué mensaje para lanzar en el subtexto de esas noticias. Yo abogaría porque las noticias se den de un modo objetivo y luego los subtextos los pongamos en las tertulias. Pero es eso, es de un lado o de otro, siempre hay una intencionalidad. ¿Yo qué diría? Mira, lo que diría es que cuando no tengamos mucha guía entre posiciones encontradas, hay una cosa que a mí me sirve siempre como guía. Carta Universal de los Derechos Humanos. Todo lo que se ajuste ahí, venga de un lado o de otro, me sirve. ¿Qué tipo de noticias ponemos cuando en el Raval de Barcelona empiezan a ocurrir cosas? Al día siguiente, una persona que estaba parada en un semáforo, han venido, le han quitado el móvil y se han ido con el patinete. ¿Qué hacemos cuando una mujer ha sido acosada por todo lo que hay en el Raval de Barcelona? Centrándonos en un foco en el que los mismos vecinos que llevan ahí toda la vida viviendo dicen ya, a partir de las 5 aquí no se puede salir. ¿Cómo se habla de eso en los medios para no dañar a esos colectivos, para no dañar a esas minorías, para no dañar y no ofender a esas personas que están siendo detenidas? Es difícil. Yo creo que no es difícil. Es muy sencillo. ¿Cómo intervenimos en el Raval de Barcelona? Lo primero, no creando guetos ni bolsas de marginalidad, que eso es una actuación que corresponde directamente a las instituciones públicas. Mira, cuando fui a Ginebra, allí me hablaron de cómo se construía y resulta que tú ves... no hay barrios como aquí de bolsas de delincuencia, no hay zonas como el Raval de Barcelona. Tú ves una ciudad construida como bastante homogénea. Puedes ver parte más antigua de la ciudad, parte más moderna de la ciudad. Pero en los edificios de los ricos, ves salir a una señora colombiana con sus bolsas que se va a comprar, ella vive ahí. Quiere decir, lo que hacen es que cada construcción, cada edificio, por mucho que sea de alto standing, allí por ley, tiene que dejar un número de viviendas para esas viviendas de protección oficial. Sí, los barrios o sea, aquí se hacen barrios de viviendas de protección oficial, con lo cual, si el barrio entero, se hacían, sí, claro, ahora hay que construir más, pero el tema es que, ¿qué ocurre? Que ahí lo que generas es que gente con un mismo perfil socioeconómico, gente en situaciones de necesidad, la juntas toda y cada una va a ser por una cosa. Hay una madre soltera que tiene 4 hijos que se separó y ella no aportaba ingresos al hogar, que se tiene que ir ahí. También hay una persona que por no tener todavía los papeles y estar en trámites tiene un salario muy precario y se tiene que ir ahí. Generas bolsas de marginalidad. Muy bien. ¿Qué ocurre? Allí se hacía de manera diferente. Esas personas vulnerables lo que hacía era que estaban metidos en las fincas de otro perfil socioeconómico, 2, 3, 4 viviendas por finca, y lo único que el precio mayor de la vivienda ahí, la diferencia entre lo que tú puedes pagar y lo que vale la vivienda, te la compensa el Estado. Con lo cual, no generas esos focos y no sucede ese efecto de que yo por tal sitio a tal hora no puedo pasar. ¿Por qué? Porque has generado un gueto con toda una marginalidad junta en un lugar que eso nunca es porque sí. Tiene que ver cómo construyes, tiene que ver las políticas de gentrificación que tú aplicas. Todo eso es directamente provocado por responsables políticos. No son las personas en situación vulnerable las que deciden terminar en el barrio de la Coma o en el barrio de las 3.000 viviendas. Es más fácil para esa gente terminar ahí porque con la ayuda que reciben del Estado, en el caso de que la reciban, es mucho mejor vivir 6-7 personas que cobran entre 400 y 700 euros en ayudas en una zona, digamos, barata, que al fin y al cabo se convierte en un gueto, porque como empieza a haber gente que solo vive de ayudas, y también, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar si cobro una ayuda, me detienen, me voy a la cárcel, cotizo, salgo, y en la cárcel como gratis mientras recibo la ayuda y voy acumulando? ¿Y para qué voy a molestarme en trabajar? Pues sigo sembrando el caos por aquí porque me viene bien y ya está. Los barrios de antes eran los barrios trabajadores de toda la vida. Yo he estado estudiando en el instituto en un barrio de Tarragona que se llama San Salvador. Ese barrio está totalmente islamizado. Islamizado completamente. Era un barrio lleno de gitanos, de gente trabajadora, trabajaban en los mercadillos muchos de ellos. Nunca había ningún tipo de problema. Los conflictos normales y corrientes. Se convierten en zonas en las que ya empiezan a ser bastante peligrosas. Como ya están entre ellos, es un barrio suyo.
suyo, de islámico completamente. El colegio solo ves entrar a niños y a niñas con sus papás que ya sabes de dónde son, ¿vale? Normalmente son las mamás las que lo llevan todas con el pañuelo. Está completamente islamizado. Cualquiera que se quiera meter por ahí lo tiene complicado para adaptarse a esa zona. En el Raval pasa lo mismo. En las 3.000 viviendas lleva pasando años. En Lo Campano, en Cartagena también, con los gitanos también. Son sus barrios, son sus zonas. Quisiéramos darle trabajo a estas personas para que por lo menos tengan un tipo de ingresos. No van a querer trabajar. Ya viven muy bien con lo que tienen. En el caso de los menas, en Cataluña, se paga de ayudas entre 400 y 700 euros a los menores que no tienen intenciones de estudiar en muchos casos, porque algunos son menores, después de haberle hecho la prueba de la edad que tienen, porque no la dicen que son menores, y si sale entre 22 años y 16, nos quedamos con la más baja, por si acaso vamos a dejar un menor en la calle. Los tienen ahí hasta los 18. A los 18 les buscan una vivienda para que estén en un sitio. Evidentemente no va a ser una vivienda en un barrio rico. Va a ser un sitio donde pueda haber una vivienda para poder meterlos 3, 4, 5 en una casa. Aparte de eso, se les paga un dinero para que tengan comida. Se les busca la opción de tener trabajo, que no lo quieren. De estudiar, que no lo quieren. Y encima están viviendo de gratis, sin colaborar con la ciudadanía, ejerciendo su función de pertenecer a la población activa y trabajar para aportar. Y viven de lo nuestro, delinquen y roban a las personas que se portan bien, incluso sean del país que sean, porque también hay personas que trabajan que vienen de fuera, que hay que decirlo, que creo que no se me ha dicho en de momento. Hay inmigrantes que vienen aquí haciendo las cosas bien y hay que dar las gracias por haber estado aquí compartiendo trabajo con ellos, como he trabajado yo con muchos y sigo trabajando, y hay que dar las gracias por eso. Pero si delinquen, se les paga, van a la cárcel, viven de lujo, con sus piscinas, con sus gimnasios, con su televisión y su fútbol, comen, descansan, tienen techo, no se les priva de todo eso, de alguna manera, castigándoles duramente, pues al final van a seguir haciendo lo mismo. Los guetos van a seguir creciendo, toda esta gente va a seguir delinquiendo porque es beneficioso para ellos. Vale, todo esto que acabas de decir, desde mi punto de vista, puedo entender desde dónde se dice, desde una vivencia personal o desde un prejuicio o desde una, pero no es real. Primera, yo me crié en uno de esos barrios. Y lo común a toda la juventud y de hecho a toda la gente adulta también que vive en esos barrios es el deseo de marcharse. Eso de que ahí están muy bien, viven de lujo, la ley del mínimo esfuerzo y lo tienen todo, es mentira, directamente es mentira. En mi barrio, el 80% de la población del barrio está en paro. Y ojo, y está tan en paro el que es gitano, como el que es africano, como el que es árabe, como el que es español valenciano, que está en paro y por eso está allí. El 80% de la población de mi barrio está en paro. Y sí, y es cierto que de ese 80% hay tal vez un 50 y pico % que consigue algún tipo de ayuda. Ayuda de emergencia. Son 150 euros al año. Se vive de lujo con eso. Si miramos la renta de inserción de ciudadanía, 405 euros al mes. Si ves los precios de la vivienda, se vive de lujo con eso. Ojo, no son combinables. Si cobras los 450, ya no puedes cobrar los 150. Y además, los 450 te los dan durante 6 meses y después tiene que pasar un año hasta que puedas tener otro periodo de 6 meses. Si empiezas a ver realmente lo que son las ayudas, te darás cuenta que nadie puede decir que se encuentra bien viviendo de las ayudas, pero ni nacional ni extranjero. Luego, cómo están planteadas en sí mismo las ayudas son una trampa. Son una trampa, porque si de repente yo firmo este contrato de 3 horas semanales, que me gano al cabo del mes 180 euros, ya me quitan la ayuda de 450, cuando yo lo que buscaba era complementarla para intentar quedarme menos lejos del fin de mes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué prefiero? ¿Trabajando 180 o los 450? Pues ninguna de las dos cosas me sirve para vivir. Pero sí, para coger estos 450 que al menos asegura que mis hijos pueden comer mientras me busco la vida, ya me estás poniendo limitaciones que cualquier trabajo que yo coja tiene que estar por encima de los 450 si no estoy perdiendo dinero. Es el Estado el que me está obligando a que solo coja un trabajo si me pagan a partir de 500 o a partir de 451, porque si no, lo voy a tener más difícil por irme a trabajar. O sea, las realidades no se pueden coger en global
y que te dé una impresión de que la gente vive bien. A nadie le gusta estar en la cárcel. Yo a todo el que tiene ese discurso le diría, mira, yo me voy contigo y hacemos juntos una experiencia, un estudio, como el Gran Hermano, ¿no? Un estudio, un experimento sociológico en el que tú y yo durante 6 meses nos vamos a la cárcel y convivimos allí en Picassent con la gente o en la que sea, con la gente, para realmente saber de qué estamos hablando, y que después tú y yo nos vamos 6 meses a vivir a mi barrio. Y tras 6 meses en la cárcel y tras 6 meses en mi barrio, si encuentras a 3 personas, 3 de todas las que estén, que les mole más, que les mole estar en la cárcel y les parezca fácil y cojonudo, porque tengan una tele y porque tengan piscina, que fuera también la hay, y pública, y no pagas. Con lo cual no será la gran diferencia que allí haya piscina o que allí haya televisión. Si resulta que me encuentras a 3 personas que esté a gusto con su situación, de verdad, preséntamela. Porque me estás hablando de una persona que le dices, deja de trabajar lo que estés haciendo, que vamos a vivir esa realidad. Cuando una persona, su realidad es la delincuencia, el estar en la calle sin hacer absolutamente nada y está en la cárcel y está bien, digo, porque tiene techo, como te he comentado, le dan de comer a sus horas, tiene recreo, puede estudiar y puede hacer todas esas cosas. Yo tengo que trabajar y a mí me dices, vamos a dejar de trabajar ahora mismo para vivir esa realidad. Evidentemente no debe vivir bien, porque mi vida es el esfuerzo, el estudio y la mejora. De todas maneras, también te digo, yo tengo que mirar muy bien mis números para poder tener un hijo. Y en muchos de estos guetos veo a familias con 4, 5, 6 hijos. Y digo, ¿de dónde salen tantos hijos? ¿Cómo es posible que los pueda mantener? Y yo me esté pensando realmente si tener uno. Muy sencillo. Cuando resulta que tú no tienes acceso a la educación, cuando resulta que tú no tienes acceso a determinada formación, cuando resulta que tus padres están todo el día por ahí buscando chatarra, buscándose la vida a tantas horas que no tienen tiempo para estar contigo y educarte con la suerte que tú y yo hemos tenido de tener unos padres que sí han tenido esa oportunidad, el embarazo prematuro pues es algo fácil. Cuando tienes que elegir entre comprar condones y comprar comida, porque para las dos cosas no te llega, es fácil que el condón, pues ven, allá haré la marcha atrás. Cuando, quiero decir, a la hora de estudiar determinadas realidades, tú no puedes decir que a esa señora le gusta tener 4 hijos con 21 años y tendremos que ver cuál es la realidad que ha vivido para estar en esa situación. Te lo vuelvo a repetir, yo soy una de esas personas de las que hablas. Yo, mi madre con 3 hijos, migrante, extranjera, de Guinea Ecuatorial, terminó aquí, o sea, se sacó una beca para terminar en España enfermería, terminó en España enfermería con muchas dificultades mientras estudiaba y al mismo tiempo hacía de camarera de pisos para poderse sostener. Finalmente, claro, su economía la llevó a tener que aceptar una vivienda de protección oficial en uno de estos barrios. Yo soy una de esas personas de las que hablas. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre yo y algunos de mis compañeros, ojo, españoles y gitanos que venían conmigo al colegio? Gitanos, payos, españoles. La diferencia entre ellos y yo es que tal vez por las condiciones tanto culturales como la fortaleza que tuvo mi madre, yo recibí toda una serie de enseñanzas que compañeros míos que estaban codo con codo en la misma escuela, porque yo ni siquiera fui un colegio, fue un centro de atención especial, que significa que la educación va al ritmo de los que tienen menos oportunidades y por eso van por detrás. O sea, yo le tenía que pedir más caña a mi profesora y no me la podía dar, porque era un centro para gente con problemas y no había otro. Por lo tanto, mi madre no tenía una oferta que le permitiera llevarme a otro lugar. Con todo eso, yo he tenido condiciones personales. La educación de mi madre, su título de enfermería, es lo que le ha dado tiempo para educarme y que ha permitido que después yo sea el primer alumno de ese barrio, desde que entramos, en llegar a la universidad. Pero todos los que no tuvieron eso, no lo tuvieron por toda una serie de factores que no dependían de ellos. Si tú creces con el trauma de que tu padre está en la cárcel y tu madre se pasa todo el puñetero día afuera porque tiene que, fregando escaleras y si no pidiendo, tiene que completar el fin de mes, y tú estás con 3 hermanos menores que tú y desde los 12 años eres padre de tus hermanos, porque tu madre no puede estar y tú tienes que cuidar de ellos y tienes unas responsabilidades que cuando tus colegas están haciendo deporte tú estás cuidando de tus hermanos, cuando tus colegas van detrás de las chicas tú estás cuidando de tus hermanos, que haya determinados aprendizajes sociales que tú no has tenido al mismo ritmo que otros, hay un condicionante que lo marca. Y de seguro
no lo marca si naciste en París o naciste en España. Esto que dice, lo único que me confirma es que la inmigración de antes, como he dicho yo tantas veces, es mucho mejor que la que viene ahora. Ahora tienen las facilidades de las que yo considero y te he estado hablando. La de antes venía a buscarse la vida. Tu madre vino de forma legal, correcta y sin generar ningún tipo de problema, porque no tienes que ir a un país a causar caos. También, con lo que me estás diciendo es que quien quiere puede, porque no tienes por qué estar en un centro en el que se enseña más lento para terminar siendo una mala persona. Eso va en función de cómo también tú quieras enfocarlo, de las amistades y todo eso con lo que te rodeas. Pero tú decides salir de ese tipo de amistades, de malas formas, porque supongo que allí, en ese colegio en el que estarías tú, o en ese centro, pues tendría que ser algo complicado. Entiendo. Era complicado. Vale, pues entonces... Eso forma parte de la persona. Si las personas delinquen, podrían dejar de delinquir. Si las personas que están haciendo las cosas mal podrían dejar de hacer las cosas mal y poder empezar a colaborar. Si se les ofrece la oportunidad de mejorar, cambiar su vida y convertirse en personas realmente de provecho, lo podrían hacer. ¿Por qué muchos que lo pueden hacer no lo hacen? Porque están bien como están y porque deciden seguir actuando de esta manera, porque después de salir de la cárcel voy a volver a delinquir, voy a volver a entrar y no va a pasar absolutamente nada. Porque cuando tú sales de la cárcel, la misma educación y formación que te faltaba para posicionarte económica y socialmente te sigue faltando. Porque los mismos traumas que viviste de enano por falta de oportunidades y por determinada situación, que quien tenía la responsabilidad de absorber, que es la administración pública, no lo hizo, los mismos traumas que operan antes de entrar a la cárcel siguen operando después. Hay factores sociológicos, hay factores económicos, hay factores personales, porque hay personalidades. Hay personalidades... y hay configuraciones personales que hacen que una persona tenga una mala gestión emocional y entonces en 5 minutos la violencia sea su recurso constante y por eso entra y salga de la cárcel. Yo lo que no estamos analizando qué es lo que hace una persona delincuente. Lo que analizamos es si la procedencia de alguien tiene que ver directamente con su propensión a delinquir. Seguramente de los que estamos aquí tienes a uno que tiene su expediente policial y de delitos en blanco todavía a día de hoy con 50 años. Quiero decir, si la procedencia tuviera algo que ver con la delincuencia, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo? Quiero decir, no, tienen que ser otros factores. No se trata de la procedencia, no se trata de la cultura, no se trata del color de piel. Son otros factores, porque, ojo, te digo una cosa, el marroquí, que es neurocirujano, es igual de marroquí que el que va con un pincho buscando a ver qué se saca esta noche. Y el hecho de su procedencia, de ser marroquí, son igual de árabes, tienen la misma religión y tienen la misma cultura. Por lo tanto, eso ya invalida todo el argumento de que por la procedencia o la cultura marca una mayor propensión a la delincuencia. Mira, yo no estoy de acuerdo en que una persona que entra a este país se le otorgue ciertos tipos de beneficios por los que un español tendría que empezar a trabajar para poder obtener ello. ¿Por qué? Porque si yo cotizo, yo trabajo y yo madrugo para poder obtener todo eso, que es pagar la seguridad social a través de los impuestos, y tengo que ir a pedir un medicamento, porque una persona que no ha cotizado, no ha trabajado y no tiene absolutamente nada puede acceder a eso mismo que yo he trabajado para obtener. Por derechos humanos. Mira, resulta Pero es que los derechos humanos terminan en el momento en el que te estás aprovechando de unos, digámoslo así, derechos humanos, estás aprovechando el trabajo y el esfuerzo de unos para poder ofrecerles a otros. Si yo no puedo ayudar en mi casa a mi familia, ¿por qué tengo que empezar a ayudar a la gente de fuera? Te lo explico Precisamente yo. Por la razón por la que yo decido primero ayudar a los míos es porque considero que si los míos son fuertes, podrán ayudar a los de fuera. En ningún caso puedo ayudar yo a la gente de fuera, incluso a la que viene a mi casa, llevándolo a mi núcleo familiar, a mi casa. Yo no puedo ayudar a alguien de fuera, dándole lo poco que tengo para que esa persona viva bien a costa de que mi familia viva mal. Primero Correcto. tendré que trabajar para que los míos que están aquí de forma organizada, trabajando y esforzándose y estudiando y comportándose, tengan una serie de oportunidades que luego digan, ahora nosotros tenemos la capacidad y la fortaleza de poder ayudar a los demás. Si yo decido restar a los míos para ayudar a los demás, lo que estoy creando es una división social que los mismos míos me van a decir, ya está bien, yo aquí me esfuerzo, yo aquí trabajo, yo aquí colaboro, y tú estás ayudando a una persona que ni siquiera colabora. Es que no existen los tuyos y los demás. Eso es lo que te estoy diciendo. Si yo abro las puertas de mi casa a alguien, estoy permitiendo que alguien de fuera venga. No es que diga que sea mío o no sea mío. Lo que estoy diciendo es que decido por encima de ayudar antes a los que estaban conmigo, y te estoy hablando de mi familia, entonces puedo considerar que sí que son míos. Tanto mi mujer como la niña. Entonces, si a la cría yo le quito para dárselo a otro crío... Cuando yo he cruzado a Francia por los Pirineos no he visto ninguna raya. Esa raya va en un mapa
y cualquier día hay una guerra como en Ucrania y la raya te la cambian. Entonces, el sentir de pertenencia de lo que es tuyo o no es un sentir, lo puedo comprender. Es un sentir de pertenencia a la patria, lo puedo entender, pero no es tuyo. Y te explico por qué. Hombre, no, es la tuyo. patria no. A lo que me refería era el esfuerzo de las personas que se les resta para darle a los demás. Te lo explico. Ese esfuerzo no empieza aquí. O sea, tú dices, tenemos que ser primero fuertes para poder ayudar a otros. No, el problema es al revés. El problema es que solo sois fuertes por lo que se les expolia a otros. Y los damnificados que vienen, por eso tenemos la responsabilidad de ayudarles. Vete a Guinea Ecuatorial, compañía principal de transporte nacional, Hermanos Martínez. No se llama Guanalaba SL, se llama Hermanos Martínez. Si tú miras quién está explotando el petróleo de Guinea Ecuatorial, no, ninguna compañía es guineana. Si tú miras quién explotó hasta que ya no quedan los minerales y los rubíes de Guinea Ecuatorial, fueron compañías con personal occidental que llegó allí, empezó a coger lo que era nuestro simplemente porque tenían un adelanto técnico y tecnológico que había llegado antes de que allí fuera necesario ese adelanto técnico y tecnológico. Llegaron allí, cogieron lo que tuvieron que coger, se lo trajeron. O sea, la economía española se nutre de materias primas que no son de aquí. Y muchas veces se causan desastres en los lugares de la materia donde está la materia prima, precisamente para que extraer esa materia prima y traerla salga barato y entonces haya margen para los beneficios. Con lo cual, si tú te vas a Guinea Ecuatorial y te das cuenta las poquitas cosas en su país que hay para un guineano, te enterarás por qué los guineanos acaban viniendo aquí, que es donde está el resultado de la transformación de su materia prima. Es donde su materia prima genera economía. Por lo tanto, yo le haría a todo el que tiene ese discurso de lo mío y de lo suyo, le haría una propuesta. Mañana a las 12 del mediodía, todos los extranjeros que están en España, nos cogemos un vuelo y nos vamos, incluso los hijos nacidos aquí. Pero eso sí, que todas las compañías occidentales que están expoliando Asia, expoliando África y expoliando Latinoamérica en busca de recursos que no se pueden obtener excavando en Albacete, vuelvan aquí. Si tú coges todos los españoles que existen fuera de España trabajando y ganándose la vida y prosperando y sacando y aprovechando la materia prima que aquí no existe de otros lugares, si te los coges a todos y los traes a España y sacas a todos los extranjeros de España, pasan dos cosas. La primera es que suben las listas del paro, porque hay más españoles viviendo y trabajando y buscándose la vida fuera de España que en España. Y ojo, regular o irregular, siendo esta una de las naciones que más colonias tuvo en un momento determinado de la historia, es normal que ese DNI esté aceptado en más lugares que otros países que jamás han invadido ni han expoliado a nadie. Entonces, por eso, un español siempre va legalmente a todas partes, porque todo eso en otra época fue suyo, a base de imposición colonial. Entonces, hoy por hoy, si resulta que la materia prima la expoliamos causando desastres en otros lugares, luego los damnificados de esos desastres son la gente que viene a tratar de buscarse la vida y sobrevivir. Por lo tanto, si no extraemos materia prima de ninguna parte, si nos apañamos solo con los recursos que tiene España y hacemos hasta lo que España dé y no hacemos lo que España no dé, es decir, deja de fabricar coches y para toda la industria nacional, entonces te admito aquello de que un español tiene más derecho a todo lo que quieras en España que un extranjero. Ahora, si estamos reventando países para obtener su materia prima, todo ese discurso me lo cargo de plano. Estamos también enfocándolo casi como aquello de que dicen que los españoles tenemos que pedir perdón por nuestra historia. No, yo no he dicho eso. Yo no puedo llevar esta lucha a todos aquellos empresarios de alto nivel a los que no puedo ni tener ningún tipo de acceso, que hacen y deshacen negocios con los que mandan en países como el tuyo. Bueno, el tuyo es este, que has nacido aquí. Sí, vaya. Como el de mis padres. Pero el de tus padres, yo no puedo luchar contra eso. Pero lo que te estoy diciendo es que yo estoy luchando yo estoy luchando ahora mismo contra un sistema que me tiene atado de muchas maneras, y que, como hemos dicho, si la inmigración es irregular porque es una fracción administrativa y esos delincuentes, estamos llevando por ese tema, estos inmigrantes que entran de forma irregular al país, sueltan su DNI, el que traen de sus países de procedencia, y no se les puede sancionar, porque al ser una infracción administrativa es una sanción económica. Si no hay documentación, no hay sanción, y esos tienen que estar en algún lado, porque no los puedes deportar porque sí.
los tienes que mantener, los tienes que cuidar. ¿De dónde sale todo ese dinero? Del esfuerzo de todas estas personas que a lo mejor nos están yendo a otros países para poder mejorar su calidad de vida porque no tienen la oportunidad de poder irse y se tienen que quedar aquí en España. Y luego les empiezan a decir que les van a subir el sueldo al mismo tiempo que les suben los precios de toda la vida y les cuesta todo mucho más creyendo que ganan más y tienen que esforzarse para mantener a todas esas personas que han entrado de forma irregular. ¿Se porten bien o se porten mal? Tenemos que estar manteniendo todo eso. En hoteles equivocado. En Gandía, en hoteles en Huesca, en guetos, a través de ayudas. ¿Sabes cuánto cuesta un MENA en Cataluña al mes? En mantenimiento, no en ayudas. En mantenimiento, 4.045 euros. ¿Sabes cuánto cuesta un directivo de Repsol en Guinea Ecuatorial? Millones de euros y muchas vidas. Porque no solo son euros, allí además son vidas. Vale. Sí. Te estoy diciendo que aquí cuesta 4.045 euros, que se los estoy pagando yo a través de mis impuestos y de los tuyos, que también estás trabajando y estás pagando todo eso. Una persona que viva en una casa o con sus padres tiene el salario mínimo, 1.184 brutos. Luego limpio se te queda en una miseria. Y con eso tienes que sobrevivir. Sobrevivir y pagarlo todo. Pagar lo que es la vivienda, los gastos, el vehículo, el teléfono, los vicios, todo lo que tú quieras. Pero tiene que hacer un esfuerzo para poder llegar a final de mes. Y aún te queda mes al final del sueldo. Si yo además tengo que hacer un esfuerzo para pagar a los demás lo que no se quieren esforzar en muchos casos... Es que eso no es así. ¿Cómo que no es así? No si es lo que estamos viendo a diario. No es así. Es un mal análisis. O sea, desde mi punto de vista es un mal análisis de la situación. Quiero decir, todo eso que te hace tener que vivir con 1.000 y pico euros al mes que no te alcanzan, etcétera, etcétera, tiene mucho más que ver con que una multinacional, un grupo multinacional de este país, ponga un piso de 40 metros cuadrados en Irlanda vacío, simplemente para decir que esa es su sede y pagar los impuestos por ello en lugar de pagarlos a la Hacienda española, eso tiene mucho más que ver con la situación de ese español mileurista del que hablas que venga un extranjero. De hecho te digo más, las personas extranjeras que vienen y se adaptan y entran en la economía y favorecen que tú tengas más facilidades a la hora de desarrollar tu vida. Ahora, esas personas que generalmente ni siquiera son extranjeras y si son extranjeros son del norte, que están llevando una junta directiva, que está haciendo ingeniería fiscal para no pagar en España un montón de miles de millones al año entre toda esa gente, eso tiene mucho más que ver con esa situación que relatas que tú le estés pagando la vida a un extranjero. No, son el dinero que Bárcenas mandó a no sé dónde. Es el dinero que ahora el amigo el Ábalos y el otro y el Santos Cerdán, 642 millones de euros. No, vale. mil en mordidas. Pero bueno, estamos hablando de casos muy grandes y muchas cosas. No, es que lo que quiero decir es que todo el dinero que se va en corrupción, que no entra en las arcas públicas, y todos los entramados empresariales que evaden. Si tú coges toda esa cifra, te aseguro que la situación del migrante no tiene nada que ver y tiene mucho más que incidencia directa sobre todo eso que tú hablas. Y el migrante, hay que entender que muchas veces, no todos, pero en muchas ocasiones, es una víctima de lo que hay que hacer fuera para que esa economía funcione. Por lo tanto, hay que relacionar causas y efectos. Yo no puedo ir a tu casa, traerme tus mantas, o sea, forzar tu casa, traerme tus mantas, sobornar a tu hijo para que me deje entrar y traerme tus mantas y que luego en pleno invierno y que luego cuando tú tienes frío y me mandas al chiquillo, oye, dile al vecino que de las mantas que tiene nuestras, por lo menos una, a ver si nos tapamos todos. Y cuando el chiquillo toca ya la puerta, ¿me das una manta? Mira, chaval, nosotros aquí ya tenemos la economía muy justa como para darte mantas a ti. ¿No ves lo que hemos tenido que hacer para tener mantas nosotros? Venga, crío, tira. O sea, el que está siendo masacrado, y digo masacrado, 8 millones, o sea, nos tiramos las manos a la cabeza por 50.000 muertos en Gaza, cuando hay 8 millones de personas muertas en el conflicto de Congo directamente para que tengamos coltán barato y para que se pueda hacer la explosión tecnológica. Y luego cuando los damnificados de aquello, el que consigue salir y con muchas peripecias llega aquí, le decimos que no tiene derecho. ¿Cómo que no tiene derecho? Si hemos reventado su país para poder tener este micro al precio que está y no a un precio que sea prohibitivo y ni siquiera la cadena lo pueda pagar. Entonces hay que ver las causas y los efectos. De las personas que estamos hablando ya son víctimas de lo que se hace para que la economía de este país sea fuerte, de este y de todo Occidente sea fuerte. Y viéndolos como víctimas, tu discurso ya no se sostiene.
¿Cuál es la razón que lleva a un empresario de estos a tener una sede fiscal de 40 metros cuadrados en otro país, en un paraíso fiscal? Falta de solidaridad social. Los impuestos. Falta de solidaridad social. Los impuestos tienen ese sentido. No, los impuestos porque el empresario quiere ganar dinero. Y eso es así, Sí, siempre. sí. Si una persona se va a otro país para pagar menos impuestos, está haciendo algo ilegal, está buscando su propia manera de poder subsistir y no de que le roben tanto como le están robando aquí en España, porque te roban una cantidad de dinero que es increíble. Y luego todo ese dinero, como tú bien dices, ¿a dónde se va en muchas partes? A corrupción. Sí, quien más roba es la empresa. Tú piensas Quien más que- roba la empresa, Sí. ¿por qué? Van Porque esto- cuando tú estás viendo tu nómina, Te lo tú estás explico. viendo una parte de lo que el empresario te da, pero no has visto la parte de que el empresario paga. Lo veo Si es- todo, lo veo todo. Lo que quiero decir es, con todo lo que el empresario paga, si Banesto este año ha ganado 1.000 millones de euros más de lo que ganaba gracias al desempeño de sus trabajadores, que todos esos 1.000 millones no haya una parte destinada a que la bonanza económica se refleje en el sueldo de los trabajadores, aunque sea en 25 euros, ¿vale? Y se quede todo para una junta de 16 accionistas, ese es uno de los problemas. Porque luego, cuando ganan 1.000 millones menos, ojo, no quiere decir que hayan perdido dinero, solo que el año pasado ganaron 4.200 millones y este año 3.200. Gente que ya es mega rica, ¿me entiendes? Cuando ganan 1.000 millones menos, de repente sí que hacen despidos, hacen ajustes salariales y te bajan o te congelan el sueldo. Entonces, ¿tú no ves que hay algo ahí en el sistema que está torcido? Quien tiene el poder, un empresario de los de miles de millones ya es alguien que ha estado dispuesto a hacer ingeniería fiscal, a explotar a sus trabajadores y a lo que sea para acumular dinero. No me puede servir como moral social o como norma para poder establecer las cosas para el 90% restante. Vamos a poner el caso de que uno de estos grandes empresarios que gana cientos de miles de millones les decide subir el sueldo a sus trabajadores. Con la calidad de vida que tenemos hoy en día, con lo que nos cuesta todo, esos 25, 100 euros no suponen absolutamente nada. No es cierto. Seguir riendo... ¿Cómo que no? No es yo cierto. tengo una nómina y yo estoy viendo cómo al pasar los años voy viendo que esa nómina cada vez mengua más y es cada vez... Cuando llego a final de mes a veces tengo que poner dinero hasta la cuenta de ahorro. Porque no llego con todo lo que está subiendo el coste de la vida. ¿Vale? Si a mí me dicen, no, es que Mercadona ha subido el precio de los huevos. Vale, pero es que ¿cuánto les cuesta ahora mismo a la persona que consigue esos huevos venderlos? Se lo venden a precio de mierda. Están haciendo un montón de gastos solo para poder conseguir lo mismo. Estamos viendo que a los agricultores españoles les ponen muchísimas trabas, tanto económicas como en cuanto a los productos que puedan poner, como los fitosanitarios, y les cuesta un dineral plantar exactamente lo mismo para que cuando te llegue a ti digas, ¡ja! Es que Mercadona me lo ha subido. No, se lo han subido a otros. Ahora bien, se lo voy a comprar a otro país que le mete toda esta porquería y el español va a pagar menos. Ahí dices, bueno, pues me voy a comprar esto que es más barato. Al mío no le puedo comprar, no puedo activar la economía en mi país, no puedo hacer que mi dinero vuelva al círculo de dentro y se quede aquí dentro. No, tengo que destinar mi dinero al de fuera porque es más barato y además es más malo. Y estamos viendo esto. ¿El empresario es el malo? El empresario no es el malo. El empresario hace lo que tiene que hacer. Depende. Y se lo podemos preguntar a un autónomo, porque Depende. un autónomo también es un empresario. Mira, Vale, yo... chicos, un segundo. Que está bien, pero ya nos estábamos yendo a economía otra vez. Y creo que hemos tocado un punto súper importante, que es al final, o sea, hemos visto unas cuantas cosas globales y unas cuantas cosas que engloban a la inmigración, a la migración, a los problemas que pueden verse derivados de ellos. Y ya creo que vamos a ir cerrando con esto, ¿vale? Pero vamos a ir al nudo de la cuestión, ¿vale? Vamos a ir a los responsables. Vamos a ir a quiénes son las personas que tienen la potestad o la capacidad de decidir que esas personas entren o no entren de manera legal o entren de manera ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, según vosotros, ¿de acuerdo? ¿Quién debería responder ante los problemas de convivencia, empleo o seguridad que podemos asociar a la inmigración? O sea, ¿quiénes son los responsables directos de que ahora mismo, lo que hemos hablado antes, a nivel metafórico, ¿quién está agitando ahora el hormiguero entre hormigas rojas y hormigas negras? Vale, yo considero que como no podemos asociar problemas de empleo, de delincuencia y de... ¿Qué más has dicho? No, hemos hablado de ello. O sea, Sí, sí. claro, ¿quién debe...? Claro. O sea, esa es la pregunta que tenía O sea, marcada. dicho, desde mi punto de vista, siendo Sí. que la inmigración Sí. creo que no es el problema, y ni siquiera la inmigración regular o irregular, yo pienso que toda la migración debería ser regular. Quien creo que tiene la culpa de que estemos hablando de esto, pues en nuestro caso la Unión Europea, porque directamente von der Leyen y sus socios
han creado una situación de las cosas en las que hay una unión económica, una unión de intereses, un club geoeconómico, pero no hay una unión política y no se debaten de estas cosas. Entonces, en este momento tenemos gente de izquierdas, con gente de derechas, con gente de extrema derecha, tratando de llegar a acuerdos, pero los acuerdos en la Unión Europea han de ser por unanimidad. Con lo cual, todo el mundo esté de acuerdo. Un país dice que no, y no se lleva a cabo. Y ojo, se ha admitido países en la Unión Europea, pero no hay mecanismo de expulsión. Con lo cual tenemos un problema. En este momento, la base fundamental de atentado a la Carta Universal de Derechos Humanos, la Unión Europea ha roto la universalidad del derecho a asilo a través de algo llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, que va a hacer cosas tan bárbaras como a través de los países de la externalización de frontera, los países que están alrededor de Europa, genera, digamos que unas condiciones para que la gente no pueda pasar y se acumule ahí, y todos los permisos van a ser por demanda laboral. Que quiere decir, sois como nuestras llaves inglesas dentro de la caja de herramientas. Necesito 500 para trabajar el campo en la zona de tal. 500. En cuanto se haya terminado la temporada, todos expulsados fuera. A ningún español en ninguna parte del mundo se le trata así. Porque si tú entras a trabajar y luego te expulsan, entras a trabajar y luego te expulsan, tú no puedes arraigar, no puedes formar una familia, no puedes... O sea, tienes que ser... A periodos igual medio me gano la vida y a periodos estoy ahí en Libia esperando que no sé si volveré a entrar un cupo o no volveré a entrar en cupo. No hay forma de anclar una vida así. Se está atentando contra los derechos humanos por razones y falacias económicas desde el centro de la Unión Europea, y desde allí es desde donde está calando todo ese mensaje hacia abajo, que hace que la sociedad, que no le preocupaba algo, de repente empiece a ver algo como un problema, como es la inmigración. Yo digo, la Unión Europea es un auténtico problema, pero gravísimo para todos nosotros, porque lo que se debate allí es lo que se trae aquí. Punto. No hay más. En España, llevándolo a España, que es la zona que por lo menos a mí me está afectando, el artículo del Código Penal, el 177 bis, habla de la trata de personas, que esto es un delito, de 5 a 8 años de prisión. ¿Cómo vamos a detener a alguien que nos trae pateras que las empujan? Porque en algunos casos la travesía puede llegar a ser de una semana y vienen pateras con personas en estado de euforia porque están contentos de llegar a tierra como si hubiesen llevado días y días en el mar. Sabemos que los traen, los recogen, los tenemos aquí. No podemos actuar con esos mafiosos porque pertenecen a otros países. Ese delito ya queda fuera de nuestra jurisdicción. Había que trabajar con esos países para colaborar y de alguna manera. No se puede colaborar con ellos. ¿Por qué no se puede colaborar con ellos? Porque como me dice gente que conozco y Policía Nacional, yo detengo a alguien. ¿De dónde eres? De Senegal. Llamo a la embajada de Senegal. Oye, este está indocumentado y es vuestro. No es nuestro. No se le puede deportar. Lo tenemos aquí. El principal problema que tenemos en España es que no podemos actuar con el Código Penal en la mano para poder acabar con esas mafias que trafican con esa gente a la que no podemos sancionar porque no tienen documentación. Entonces la sanción administrativa no llega nunca y hay que tenerlos. ¿Qué problemas tenemos con la Unión Europea? Pues que también permite todo eso. Si yo tengo fronteras en mi casa es para determinar mi espacio. ¿Por qué es mío? Porque yo lo he pagado, yo lo mantengo y todo. Si yo no controlo quién entra y no puedo expulsarlos en función de si cometen delitos para la seguridad nacional, de si cometen delitos constantemente graves que son entrados en prisión y expulsados, tengo que acabar con eso. La única manera de acabar con eso es endureciendo las penas, endureciendo las cárceles y convirtiéndolas no en un patio de recreo, en auténticas cárceles donde solo tengan ahí una losa de cemento y una almohada quizá para descansar y punto. Ser más duros y contundentes con todo esto favorecería mucho a que las personas se lo pensaran 2 veces antes de actuar y cometer cualquier tipo de delito. Un pequeño robo, que no haya un mínimo de 400 euros, como se habla. Bueno, como se habla no, como está. Hay que ser contundentes, hay que ser firmes, hay que hacer expulsiones de forma inmediata para gente inadaptada, porque quien trabaja y hace las cosas bien, pues aquí tienes tu hogar y tienes tu familia y tienes todo. Y yo veo que como he dicho, lo que hay que hacer es actuar fuerte, actuar duro, no meter miedo, pero saber que la persona que lo haga mal, porque el que lo hace bien no tiene ningún problema, pero quien lo haga mal, que sepa que las consecuencias pueden ser fatales. Independientemente de lo que piense la Unión Europea y los supuestos estos derechos humanos, que cuando entran en las cárceles habría que restar muchísimos derechos.
Vale, digamos que ahora ha respondido a los responsables y ha dado unas posibles soluciones. ¿Qué posibles soluciones podrías dar, Gus? Bueno, yo antes haría como una pequeña observación. Este clima es el que había en 1936 a 1938 en la clase media alemana. Y terminó con gente que no tenía derecho a vivir y por lo tanto se la quemaba en hornos crematorios tras gasearla en unos campos concretos de procesamiento de seres humanos. Hay discursos que, si están apoyados en falacias y van guiados por sentires, lo de la mano dura y todas estas cosas, y eso de que la Carta de Derechos Humanos no importa tanto, nació precisamente de ahí, nos puede llevar a traspasar líneas que nos acaben convirtiendo en monstruos peores que los que tratábamos de combatir. Yo de entrada diría que cualquier ser humano es un ser humano, que nadie nace de delincuente y que la procedencia no marca nada. De hecho, diría incluso que el estrato socioeconómico del que tú partas tampoco marca nada si las instituciones, los gobiernos, la organización, los estamentos políticos dan oportunidades a la gente que peor lo tiene. ¿Quieres acabar con las mafias? Que no sea negocio, vías legales y seguras para migrar. Y a eso se les ha acabado el chollo. Tú deja que la gente pueda venir aquí por una vía legal y segura, y una vez estando aquí, gestionas. ¿Quiere no decir eso que no estarías a favor de regularizar la migración? Evidentemente, que es lo que se necesita. Ajá. O sea, la gente, tú no le puedes poner puertas al campo. Y si existe algo llamado España, es porque hubo una gente que venía de otro lugar y buscando un lugar fértil donde habitar encontraron, porque hace X tiempo la península estaba prácticamente deshabitada. O sea, la humanidad surge de 3 focos de homínidos que evolucionaron de maneras distintas y se extendieron por el resto del mundo. Entonces, ya somos fruto de la migración, todos aquí, ¿vale? Y eso es algo que no se va a poder transformar. El ser humano se mueve y eso va a ser así siempre. Ahora queremos regular esos movimientos. Muy bien, hagámoslos fáciles y seguros para todo el mundo. Las mafias se terminan. Y después, a nivel de los países o esa idiosincrasia de los países, con lo que para mí siempre ha sido un concepto difícil, porque ya te digo, hace 4 años Ucrania era más grande de lo que es ahora. Pero es que dentro de 2 años igual vuelve a ser tan grande como era antes. Y si todo es tan inamovible, porque yo soy español y entonces la españolidad es esto, y entonces si todo es tan inamovible, ¿cómo les explicas a los ucranianos que antes eran ucranianos y que ahora son rusos, que siguen siendo el mismo ser humano? Y cuando vengan de repente los ucranianos y recuperen el territorio, ¿cómo le explicas a los nuevos rusos que ahora vuelven a ser ucranianos? Lo estoy poniendo como ejemplo de que esas cosas, cuando se sacralizan como si fuera ley de Dios inamovible y un dogma, nos pueden llevar a inhumanidades muy grandes. Vuelvo a decir, Carta Universal de los Derechos Humanos, y toda reivindicación que hagamos, que sea de ahí hacia adelante, pero que esos mínimos no se toquen. Si respetamos a la gente, respetamos cómo actúan, las costumbres o el sitio al que vamos, bien. Si hay una casa a la que vas, unas normas. Tú no vas a entrar a la casa de alguien, abrir la nevera y comer lo que te dé la gana. Eso es lo que ha hecho el español en Guinea Ecuatorial, en Asia, en Filipinas, en Latinoamérica. Entonces, todo donde ha ido un español ha abierto la nevera que no era suya, ha cogido lo que le ha dado la gana, y no solo eso, ha dicho, que a partir de ahora esta nevera es mía, Y por eso España tuvo colonias hasta Filipinas. Y después de imponer esa cultura, puso catedrales, universidades y todo en no Hispanoamérica. No me sirve. Entonces, yo puedo ir, si robarte tu casa y reformarla muy bonita, pero si eres un esclavo en tu propia casa, no me sirve haber puesto las molduras y reformado los techos. A ver, si decimos que vamos a regularizar a las personas porque somos muy buenos y porque los españoles hemos hecho cosas muy malas, el resto del mundo, vamos a regularizar a las personas, vamos a poner una lista y vamos a decir, 40 detenciones, no te regularizo, a la lista de expulsión, porque yo no quiero aquí gente mala. Es como si a mí me dicen por esa razón, es que tú eres un racista. No, yo no soy un racista, yo tengo un cirujano que es negro o que es de otro país, me da igual, y me dicen, es una eminencia, me da igual el color que sea, me da igual de dónde venga. Mi problema es lo que pueda tener una persona en la cabeza y cómo puede actuar conmigo cuando me vea a altas horas de la mañana, porque me pueda pegar una paliza, porque me pueda robar o porque decida que mi vida le molesta. Y cuando eso te lo hace un español, ¿qué hacemos? Actuar de la misma manera. El problema con el español es que no podemos despedirlo, no podemos echarlo de España. Si yo tengo un hijo,
Mi hijo se porta mal, tendré que actuar con mi hijo. Pero si mi hijo trae un amigo a casa, ese amigo se comporta mal, a ese amigo le voy a dar una patada en el culo y lo saco de casa. Porque no es mi responsabilidad, es responsabilidad de sus padres o de su familia. ¿Por qué tengo que estar aguantando yo a los amigos de mi hijo y que mi hijo haga las cosas bien y tengan que venir los demás llevándolo a un tema muy mínimo, Sí, ¿vale? el Como ejemplo. sí. Entonces yo no tengo por qué estar aguantando aquello, perdona, pero tú no perteneces aquí, acabas de venir, te hemos abierto las puertas de nuestra casa y te estás comportando mal. No te quiero aquí, fuera. Y tengo la libertad de poder expulsar a esa persona que acaba de venir a mi casa a romper con las normas y a romper con lo que tenemos en casa, la tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en eso siempre y cuando a esos que son a esos señores alemanes o suizos que vienen, que tienen... No, de Estados Unidos, que tienen una cosa llamada BlackRock, que es un fondo buitre, que están haciendo cosas muy feas y nos están reventando y torciendo nuestra economía, que se llevan millones crudos, pero aquí prácticamente a la hacienda pública no le dejan nada. Como yo eso también lo considero un delito, que junto al marroquí que mandamos a su país, a ese señor también lo mandemos para Estados Unidos. Que es no que lo queremos aquí. Ni tú ni yo tenemos acceso a ese tipo de personas de BlackRock, pero sin embargo, yo tengo un conflicto contigo cara a cara, yo sí que puedo enfrentarme a ti y podemos tener un conflicto mayor o menor, pero vale. sí que tengo las herramientas para enfrentarme a ti. Es como cuando me dicen, y desviando un poquito el tema, pero sin hacerlo mucho, ¿vale? Es que no podemos actuar contra los corruptos, es que nadie sale a la calle, es que nadie sale a hacer nada, es que no podemos, no tenemos las herramientas, sí las tenemos. No tenemos las herramientas nosotros para enfrentarnos a ellos. La única herramienta que tenemos es depositar una papeleta cada 4 años dentro de una urna. Esa es la única herramienta para que luego hagan lo mismo. Llevándolo a este terreno, yo tengo la posibilidad de enfrentarme a esa persona que quiere venir a robarme. Si yo consigo retenerlo, que puedo detenerlo hasta que venga la policía, si tienen un registro de 40 y pico detenciones, tendría que ser expulsado inmediatamente, sin medir palabra. 40 detenciones, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Te voy a combatir eso de no tenemos herramientas para, porque claro, si resulta que somos muy cobardes con el débil, yo con el fuerte, yo con ese no puedo hacer nada y por eso me cebo en el débil y lo reviento, porque con el que realmente debería dirigir mis iras me siento impotente, cojo al que veo al mismo nivel y que es más débil y a ese lo reviento. Pues me parece muy bien, pero muy cobarde. Mira, si tenemos herramientas, yo con Valencia Refugee, mi asociación, que somos 5 personas, ¿vale? Iniciamos la lucha contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que iba a empezar a legalizar el racismo en Europa y el utilitarismo de las personas. Y ojo, si bien no lo conseguimos, en un año de trabajo, traduciendo el pacto, haciendo una gira por las asociaciones y por los pueblos, explicando, traduciendo lo que eso en lenguaje político y farragoso decía, lo que en realidad quiere decir. Explicándole a las personas simplemente qué significa esta ley, conseguimos que hubiese 35 territorios en España, 4 en Alemania. Ojo, no tenemos un puñetero duro. Hacíamos chapas y las vendíamos las chapas tras una charla para poder coger el tren de al sitio donde ibas a ir a hacer la charla el día siguiente. Entonces, si 4 personas de Valencia pueden empezar a alertar a la gente sobre algo y que al final, primero haciendo una labor de traducción, luego de información a iguales y por último de organización para hacer una mani, para hacer ruido, para mandarles correos a los europarlamentarios justo antes de unas elecciones que saben que se la juegan, le dimos la vuelta a 185 votos de europarlamentarios del sí al no y nos quedamos a punto de tumbar la ley por 29 votos y no somos nadie, significa que tú tienes más fuerza de lo que crees. Si tú puedes tumbar leyes europeas organizándote con otra gente que piensa igual que tú y tener incidencia directa sobre las instituciones, mira a los verdaderos culpables y dirígete a ellos y no te sientas tan impotente, porque al que estás masacrando, al que estás señalando, al que estás generalmente es el más débil y muchas de las cosas que hace no las haría si las condiciones que le ponen esos de arriba no fueran un ojo tan estrecho como el ojo de una aguja. Todo lo que me has dicho lleva tiempo, necesidad de asociación o de organización, correcto, burocracia, correcto. Y luego la gente durante todo ese tiempo se desmotiva, pierde el interés porque ve que todo eso no llega o tarda en llegar. Mientras tanto, tienen otro tipo de problemas que se actúan al momento, que ocurren al momento, que se puede actuar al momento y que el mismo Código Penal en algunos casos contempla esa solución a esos problemas. Entonces, si yo tengo un problema con una persona y de aquí de una llamada un policía puede venir a ayudarme a hacer eso, es más rápido, es más real y es más casi que tangible
que no decir, vamos a hacer una organización, vamos a empezar a movilizarnos, vamos a cambiar todo esto, necesitamos papeleo, necesitamos charla. La gente se desespera, la gente quiere soluciones ya. Si los problemas que tenemos los podemos actuar ya, cambiando y modificando pequeñas cosas que tenemos ahora mismo en el reglamento, y se pueden cambiar en cosas de pocos meses mejor que esperar 1, 2, 3 años para intentar convencer gente, y después de que sean convencidas que empiecen a venir los cambios. Porque te pueden decir, sí, estoy convencido, pero no voy a hacer nada. No me parece ahora. Me has hablado de la cultura del esfuerzo antes. Del español que se levanta y se esfuerza para conseguir lo que quiere frente a la cultura del mínimo esfuerzo, ¿cierto? Sí. Cierto. Vale, si me has hablado antes de la cultura del esfuerzo, que hacerlo lo más decente sea más difícil que hacerlo fácil. Es decir, yo sí lo veo. La violencia directa es mucho más fácil que tener que hacer unos mecanismos en los cuales nos pongamos de acuerdo. Imponer algo es más fácil que tener que convencer a la gente de algo. Eso lo entiendo. Pero te invito a la misma cultura que tú propugnas del esfuerzo para decir que algo sea más difícil no significa que no sea más decente. Aquí tuvimos la ETA durante 40 años y se hizo un trabajo social, policial, de la Guardia Civil, de los servicios de información y de los gobiernos distintos de distinto color durante más de 30 años hasta llegar al momento de disolución de la ETA. Hasta llegar al momento que tenemos a ETA dentro de las instituciones del gobierno ahora mismo. Que eso era lo que queríamos, que toda discusión que tengan, ¿vale? Que sea con palabras y con los votos en lugar de las pistolas. Y si no has ganado por los votos, te fastidias. Pero te está hablando de democracia una persona que antes ponía bombas. Da Entonces igual. no hemos ganado prácticamente mucho. Eso Me da tranquiliza igual. que no pongan bombas. No voy a analizar eso. Quiero decir que hemos llegado al punto en el que en este país no se mata por ideas políticas, que hace unos años teníamos un escenario muy distinto, ¿vale? Muy bien. Ha costado un montón de años y muchos trabajos, ya digo, de la sociedad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los distintos gobiernos para llegar a ese punto. Hubiera sido mucho más fácil hacer lo que hace Netanyahu. Que hay terroristas en el País Vasco, lo bombardeamos hasta los cimientos, que no quede un solo edificio de más de 2 alturas allí, y seguro que acabamos con los terroristas. La violencia es mucho más fácil, más directa. Es el argumento que es como el argumento que me dabas, pero puesto en una hipérbole. No, pero si no. la ley me permite expulsar a quien se comporta mal, Sí, y lo único que te he digo, dicho en el ejemplo de casa es: el hijo trae un amigo a casa, yo lo expulso porque se comporta te estoy mal. poniendo No te otro estoy diciendo ejemplo. matarlo. Te estoy poniendo otro ejemplo. Yo he hecho una hipérbole para que se entienda lo que quiero decir, que algo sea más difícil, ¿vale? No significa que no merezca la pena invertir el esfuerzo, y que no lo pueda conseguir ya y para mí no significa que no merezca la pena lucharlo para la siguiente generación, aunque yo no vaya a ver el resultado. Por lo tanto, digo, igual que más vale un trabajo quirúrgico de buscar a quien se salta la ley a bombardear así toda una población hasta que no quede ni uno y así nos aseguramos que hemos acabado con ellos, pues del mismo modo, más vale hacer un trabajo quirúrgico con todo aquel que quebrante la ley, sea nacional o extranjero, que pasar así un filtro de decir que todos los extranjeros tienen más propensión a delinquir y a partir de ahora voy a tener una actitud señalatoria con el dedo y ya de entrada agresiva o sospechosa o de cautela o de alerta con cualquier persona que venga de fuera de esos focos de migración que yo creo que son X. Yo lo que animo es a que nos unamos, incluso los que pensamos diferentes, para encontrar el acuerdo, que eso es lo más difícil. Porque la violencia directa y fácil a veces encuentra respuesta. Y así es como llegan las guerras civiles, así es como llegan gente metida en hornos crematorios. Es que metidos ya en la violencia... Estamos llevando también a un extremo que eso ya... Desde el cero hasta el extremo, a ningún alemán de clase media de su época se hubiera podido llegar a pensar que se llegaría a donde se llegaría. Ningún ucraniano hace 10 años pensaría que iba a estar como está ahora, ni ningún ruso tampoco, que las cosas iban a estar así. Entonces yo digo, desde siempre, pongamos la violencia como último recurso, no porque sea el recurso fácil, y vamos a buscar eso otro que a ti te parece más difícil, que es atacar al que tiene el poder, que sí se puede. Es que creo que le has entendido mal, porque en realidad él en ningún momento ha hablado de violencia, ha hablado de legislaciones. Sí, lo sé. Claro. Cuando yo hablo de violencia es porque no Si digo de abrirle la cabeza a la gente en la calle. Expulsar a alguien a la fuerza digo que hay leyes que pueden ser muy violentas porque porque hacen una tabula rasa
y no separan este de aquel. Vale. Sí, ¿sabes? Llegando Eso a un sí. consenso, chicos, y llegando a un punto de acuerdo y ya para cerrar, porque llevamos 90 minutos y creo que es suficiente, ¿vale? Podemos llegar al acuerdo en que ni el inmigrante ni el migrante le podemos hacer responsable de ninguna de las cosas que pueda hacer a nivel global, porque en su lugar cualquiera hubiéramos hecho lo mismo y deberíamos de hacer responsable a la institución y al político. Y si alguien tiene que volver su mirada hacia alguien, no sea directamente contra una persona o contra un colectivo, sino contra unos responsables. ¿Podríamos estar de acuerdo ahí? ¿Queréis hacer algún apunte? El apunte que yo haría es, yo creo que una persona sabe perfectamente que acabar con la vida de otra está mal. Sí. Hacerle daño está mal. Si a pesar de que esa persona se le percibe de hacer esas actuaciones, se actúa en contundencia contra ellos, como detenciones, con todo lo que hay ahora mismo, y continúa haciéndolo, esa persona no está bien. Exacto. De hecho, te lo voy a acuñar. Podríamos estar de acuerdo en que las instituciones y los políticos son los responsables, que debemos de dirigir nuestra mirada hacia ellos, exceptuando las delincuencias. Si alguien es delincuente, sea español o sea extranjero, se tiene que actuar contra él. Si es español, con las medidas de cárcel que sea, y si es extranjero, en la medida en la que lo reincida, con una posible expulsión. Sí, con la delincuencia estoy de acuerdo. Pero, exacto, no con el colectivo, obviamente. Claro, esa es la salvedad que yo hago, claro. Exacto. Y yo por mi parte ya termino. Si hubiese más inmigrantes con tu pensamiento, con tus ganas de trabajar, con tus conocimientos y con tu forma de hablar, esto iría mucho mejor, pero muchísimo mejor. Así que yo por eso te aplaudo, me alegro de que estés aquí. Bueno, que eres español, que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, tus padres son de procedencia... Su mamá, en este caso, como madre, mamá, ¿no? Claro, el ejemplo podía ser su mamá. Sí. Ningún problema contigo. Mi pareja es extranjera, viene de Ucrania. Es trabajadora autónoma y yo encantado con esa gente, encantado con la gente como tú, por lo menos también de debatir, aportar ideas y conocernos, y ojalá hubiera más como tú, de verdad te lo digo. Pues yo terminaré el debate diciéndote que la inmensa mayoría es como yo, dependiendo a qué situaciones los sometas. Es decir, sí hay gente que es delincuente pues porque tiene esa propensión y porque no tiene mecanismos para enfrentar sus propias emociones, o por unas características personales, que es este multireincidente, que hagas lo que hagas con él, no terminas, y en eso da igual que sea español o extranjero, que es claro, si es extranjero, que lo aguanten en su país, pues bien, me parece bien, que allí traten con él, me parece bien, no tengo problema con eso, ¿sabes? Y que al nacional nos lo tengamos que comer, no tengo problema con eso, son realidades. Ahora, separemos delincuencia de inmigración. Porque la mayor parte de las personas migrantes que vienen, y ojo, no hablo de África en este momento, la mayor parte de la migración que viene a España viene en avión, no viene en patera, y vienen desde todo lo que Centroamérica, Sudamérica. Hispanoamérica. El 70% de las personas que vienen a España en este momento de otro origen proceden de lo que llamamos la Latinoamérica o Centroamérica, Sudamérica. Entonces, ¿y esa gente viene en avión? Normalmente nadie lo tiene identificado como un perfil del migrante porque tiene una cultura mucho más parecida a la cultura española. ¿Por qué tiene una cultura más parecida, incluso el idioma, a la cultura española? Pues por un pasado en el que el idioma se les llevó allí. Y entonces, obviamente, si dominan el idioma porque se lo llevamos allí, no van a ir a Alemania que no entienden papa, pues tratan de venir aquí. Y tú no sabes la cantidad de gente de Latinoamérica que trabaja fregando las escaleras, haciendo las labores de cuidados, sí, totalmente integrada, sin causar un problema, y que aún así no se le dan los mismos derechos que debería obtener a cambio de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué diría yo? Las instituciones, los políticos, los conceptos que trabajan, vamos a unirnos, tú, yo, incluso con la persona extranjera que viene de bien, y vamos a decirles, oye, hay que mejorar este marco. Es ahí sobre el que hay que actuar. El irnos en el barrio a darle 4 palizas a no sé quién, o a plantarles una actitud delante, marcharos de nuestros barrios. No, tampoco he dicho eso. No, quiero decir que hay tipos de actuaciones directas que no nos sirven si no apuntamos al verdadero culpable, a quien le tenemos que exigir responsabilidades, entre otras cosas, porque el monopolio de determinadas actuaciones, ni tú ni yo podemos detener a nadie. Está en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros sí podemos hacer es, de alguna manera, presionar al político para qué tipo de ordenanza o de ley domina lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, unámonos para mover realmente de dónde parte el problema y no nos enfoquemos solo
al más débil, que es el que más cerca y más visible tenemos, porque a lo mejor hasta podría ser nuestro aliado. Genial. Pues chicos, No quiero alargarlo más. 1000 millones de gracias, la verdad. Ha sido un orgullo, un placer y un gustazo estar aquí aprendiendo. Me habéis hecho pensar ambos y eso es lo importante, tanto para mí como lo que queremos transmitir como Mirlo TV, de observar, ver, aprender, escuchar y siempre sacar una lección y un punto de acuerdo, sobre todo con quien no piensa como nosotros. Si me rodeo de personas que piensan siempre lo mismo que yo, voy a estar en bucle. Si me enfrento a alguien que no piensa lo mismo que yo, seguramente aprenderé. Así que, chicos, muchas gracias. Gracias, denle like, suscríbanse, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo subiremos muchos más, dejádnoslo saber en los comentarios, decidnos vuestra opinión, si puede ser con respeto mejor, si no tenéis psicólogo y os apetece vomitar lo que queráis en comentarios, vomitarlo, ¿vale? Es perfecto, así que gracias familia, gracias a David que ha estado ahí detrás de cámaras todo el rato y nada, un besito y hasta pronto.